Hey, muy buena, aquí Soki, un nuevo día, estamos con más Call of Duty Warzone y tenemos la final regional de Europa, la final del Mundial de la World Series of Warzone de Europa. Ya sabéis que en este caso pasan los 15 mejores de las partidas, se juegan 6 partidas, cada kill es un punto y depende del puesto en el que quedes se multiplica pues por un valor, ¿no? Por ejemplo, si quedas primero es un por 2, del 2 al quinto creo que es un 1,8, entonces bueno, al final se suma todo y los 15 primeros, los 15 tríos van directamente a la final total, que es en Londres, que es el día 16 de septiembre, si no me equivoco. Así que bueno, pues yo ya sabéis que lo he explicado muchas veces. No juego básicamente porque ya desde Caldera no juego torneos, solo me dedico a crear contenido. Aunque pues no se me da mal el juego, tampoco entreno lo suficiente para jugar un torneo. Así que para no hacerlo pues en plan bien y jugar por jugar un torneo, pues prefiero no hacerlo y así pues no pierdo pelo. Eso en resumidas cuentas, estoy más centrado en crear contenido, ¿no? Así que nada, gente, espero que os mole. Estuvimos reaccionando a las 6 partidas, en este caso fueron 6, y tendréis cada partida la tabla para que veáis cómo van las puntuaciones y tal. Además había 3 equipos de españoles, el equipo de Cheto, el equipo de Meto y el equipo de Flex. Así que nada, gente, espero que os mole y un pedazo de like porque mañana tendréis la final de NA de Norteamérica. Al lío. Se han puesto el salto, ¿no? Han empezado ya la partida, ¿qué hacen? Tremendos bots los comentaristas. Bueno, ¿cómo lo veis? Hay muy poca gente en no hay nadie en Static Cave, what the fuck. Esto es interesante verlo porque te puede valer para otros torneos, ¿sabes? En plan, ¿dónde va la gente y todo eso? Bueno, el equipo de War se va a Quarry. En Quarry no suele haber mucha gente, en general. Vaya bot lobby, ¿eh? Aquí no van a tener prácticamente a nadie, yo creo. Van a estar bastante tranquilos. Parece que tienen a alguien por ahí, ¿eh? Están mirando a ver si ven a alguien, pero no debería haber mucha gente en Quarry. Muchas veces también está bien caer apartado para lootear tranquilo, pillarte armas y ya ir a por gente, ¿no? I love that player advantage, and let's go ahead and talk about that cutoff that was the top 15. So if you're just joining us in, we're dropped into the first game of 6 matches that will be happening. Top 15 cutoff was 60.4 points, which in a sense is an average of 10 to 12 points per game that we're looking for our teams to grab. Yeah, exactly. It's always that question around double digits. We're looking for double digit point. Vale, ya han comprado armas, ¿no? Ha comprado un UAV, de hecho. Vale, han comprado armas. O sea, fijaos que bien han empezado, ¿eh? El equipo de Wars. O sea, tienen ya armas y UAV. Muy rápido, ¿eh? Lo que pasa es que en esta zona no van a tener a mucha gente, así que el UAV de momento no creo que lo tiren. Van a guardarlo para rotar. Por aquí suele haber un coche, creo, para rotar también. Podrían poner este modo en normales. Mira, se van a pelear aquí en Almazra. Hay salseo en Almazra. Bueno, Almazra, Albagra, ¿no? Están los de Maze. Suele estar aquí Metoz también, ¿no? Pero no está el equipo de Metoz aquí. Qué raro. Hay 3 equipos, ¿eh? A ver cómo lo hacen. Han quitado el sonido, ¿verdad? Del juego. No lo tienen puesto. No hay información, Jordan, de los invitados a la Last Chance. Supongo que después de los clasificatorios anunciarán quién es. Supongo, no sé. Ahora hay sonido. Pero lo tienen muy bajito, ¿no? El sonido. Muy bajito el sonido, lo tienen. We always talk about it, different strategies, highly aggressive squad, early eliminations. They certainly come back. A ver, aquí sinceramente lo mejor que puedes hacer es pillar una de las torres, ¿no? Y vigilar desde la torre. Lo peor que te puede pasar es que haya mucha gente en tu zona, porque no puedes comprar bien. Aquí está pegando el equipo de Pentagon con el equipo de BNOG, ¿no? Pelea interesante, ¿eh? Ah, no, Benicentral. También está el equipo de Fakil cerca, ¿eh? Sí, aquí están los mejores de Europa. Estos son los mejores de Europa. O sea, este torneo es la final de Europa. Están los mejores de Europa, aquí. Mira, pues se ha cargado a alguien por ahí. Estarán, supongo, Cheto en viaje, no sé. Dron para pillar información. Ojo, se ha tirado ahí a tope, a pusear.
Ha medio puseado, ¿no? Le pusea al otro. Ah, está batido el Fozen. Lo tienen complicado, ¿eh? Sí, de aquí los 15 que ganen van a la final presencial, chavales. Los 15 primeros, top 15, van a presencial. Al torneo de Londres. Otro muerto. Solo queda Kaizar. Bueno, el Fozen se ha reseado, ¿eh? Con autorres, ¿no? Ah, no, está en el gulag, está en el gulag. Solo queda Kaizar, que de hecho está el equipo de FIFA Kill intentando llevarse la kill. Nah, lo van a matar al Kaizar seguro. El FIFA Kill está ahí disparando si ya lo han matado. Abatido, muerto, ya está. A por la kill, chavales. Ah, mira, aquí está el equipo de Benoji, que me he confundido antes. ¿Estos están? ¿Dónde están? Ah, vale, en el aeropuerto, ¿no? Digo, no me hago. Si estos estaban en el Albagra antes, están aquí en el aeropuerto. Estos también son buenos, ¿eh? O sea, bueno, aquí en general la mayoría son... O sea, este es el torneo de Europa con más nivel que vais a ver realmente. Más que la otra vez. Esa por 3 ahí, ¿eh? Bueno, por 3,5 es, ¿no? La Cronen está de rotilla ahora, chavales. Ya se han cargado uno por ahí también. Si es que hay un equipo en la torre, el equipo del Lennon. Es que cuando se pone un equipo ahí arriba es jodido, porque no le vas a poder matar. Con un aéreo sí, tumbas a uno sí, pero... A ver, quieren hacerse las kills del equipo que está dentro del blanco, ¿no? Del Benicentral, pero... El Upwith fuera... Es que es muy complicado rushear eso con los 3 ahí dentro metidos, ¿sabes? O lo haces muy bien con cargas o se te lía mucho. Ahí están pegando otros 2 para 2. Uno tiene user de nombre, es que le han baneado el nombre. Mira, el War se acaba de cargar el equipo de Method. Justo ahí en la feed. Les pegan. Muerto, muertísimo, muertísimo. Mira, el Tohor ha sido, ¿eh? El Tohor. Tohor. Tohor que va a rushear, Tohor. Ahí está el equipo de Flex, va a rushear, Tohor. Le pegan, se hace la kill, yo creo. No, se escapa. Barricada. Nada, Espósito es Flex, ¿vale? Que tiene el modo streamer y es imbécil y no se lo ha quitado. Pero Espósito es Flex, ¿vale? Lo que pasa que es bobo. No se quita el modo streamer para los torneos. El guarro, tío. Bueno, pues buen comienzo para el equipo de Flex, ¿no? Espósito. Gracias, Sech, por el Prime. Un saludo, máquina, grande crack. Vale, buenas kills por ahí también. Y ni uno más saludable. Expósito. Expósito Matías. Le has hecho el gulag, creo. Estos están cazando a uno que se escapa por ahí, pero no creo que escape. Sí, ahí lo tienen. Ya lo digo, MP5, la gente va a MP5 Cronen. Como están baneadas las duales y la X13, pues evidentemente la gente va a ir con esto. Así deberían ser las públicas, aunque la Cronen está un poco fuerte, la bajaría un poco. Pero ahora mismo la MP5 está muy cerca de la ISO y de la Basnev. Si es que el balance de armas ahora no está tan mal. Si el problema que hay son las escopetas de mierda, como siempre. La KV Broadside, la X13, que para ser una pistola es demasiado buena, tienen que bajarla un poco. Y las revólver duales, es que no hay más, o sea. Este spot es muy guarro, no se te ve casi. Apúntele bien. Qué guarro, le va a robar todo ahora. Apúntele bien. Va, pero hay un equipo de 3 ahí, ¿sabes? O sea, yo con la mayoría de esta gente ya he jugado contra ellos en algún torneo. Me los he encontrado en públicas, porque son de Europa. ¿Quién entró de España? El equipo de Creeper, Cheto, Abso, el equipo de Flex, Tohor y Pelu, y el equipo de Method con Cam y Daga. Creo que no hay más, creo que son 3 solo. Estos son muy buenos los de Rocket ahí, esos son bastante buenos. Mira, el equipo de Tohor sigue matando ahí, el equipo de Flex. El equipo de Expósito. Toma.
Oh, te pusieron, crack. El audio. Dice, no escucha los pasos. Si no se escuchan los pasos. Yeah, that's absolutely well done. Now you've got Tony White, last alive for that team, trying to disengage, and it's FIFA. AB Wiz, oh, good to see that Wiz is back. Mira, el equipo de Louis también está ahí. Relativamente cerca. Ahí viene uno, viene volando uno, le van a pegar. Va a decir, tenemos uno encima, vamos a pegarle. Nah, no le van a disparar, ¿no? Nah, no le van a disparar. Pero lo han visto caer, van a ir a por él, yo creo, ¿eh? Seguramente van a ir a por él. Ojo, el equipo de Warf muriendo por ahí, ¿eh? Y el equipo de Pelu y Tojor muertos. Queda solo Flex, que está muerto. Creo que solo queda Flex por ahí, no sé si lo han matado, ¿eh? Se ha pillado el Tesla, ¿eh? No puede ser, me ha destrozado el Tesla. No me lo creo. Es un hammer en verdad, pero bueno. ¿Han hecho fortaleza grande? No sé de quién es la fortaleza ahora mismo. Supongo que será de ellos la fortaleza, ¿no? La habrán hecho rápido. Es que ahora la fortaleza se puede hacer súper rápido. O sea, espiar la llave y bajar rápido a hacer la fortaleza. Supongo que será suya, ¿eh? La fortaleza. Tendrán el VSAT y tal, o sea que eso les viene muy bien para quedarse en la zona con el UAV de la fortaleza, aunque la gente lleva fantasma. Todo lo que se gana en el mapa tienen que ir a por él. Y luego tienen un UAV también aparte. Van a pusear a uno que está solo por ahí. Es lo que os digo, con el radar de la fortaleza seguramente la tendrán ellos. Todo lo que vean van a pusearle. Con la térmica, con la Cronen. Bueno, es nocturna, se puede, es la única que puedes ver a través del humo con ella. Es muy buena opción, Cheto la lleva, creo. De hecho, la Cronen con térmica y tira tiro es bastante buena. ¿Hay drops? Nope. Supongo que pondrán drops cuando sea la final, ¿no? Supongo, no sé. El Tesla. Están acojonados, A ver, ¿por aquí hay acción o no? Se va a cerrar en la ciudad, O sea, va a haber mucha gente viva. Va a ser un final bastante XD, Va a ser un final bastante rarete, la verdad. Porque en la ciudad hay muchas casas y va a quedar mucha gente viva, De momento huyen estos, No tienen placas. En el canal de cuando salen drops, un emblema de pantalla de visita, creo. Saludos, pana. Bueno, pero igualmente supongo que es un poco pipo, ¿no? O sea, no son drops importantes. Comienzan los drops hoy a las 10. O sea, dentro de... Bueno, ya habrán comenzado, ¿no? A ver, igual están los drops puestos en mi canal también, no lo sé. Pero tampoco es que sean drops increíbles, ¿no? O sea, si fuese algún arma o algo, vale, pero... Por eso, un emblema y unas fichas tampoco, ¿sabes? Si fuese una skin o un camuflaje o algo estaría guapo. Pero si te dan una puta mierda de fichas, pues yo qué sé. Ojo, el equipo de Flex ahí ha matado al equipo de Lenun. Cuidado, muy buenas kills ahí. Speaking of earned, let me just tell you, we just saw a wipe onto Juki's team. Now, granted, if they all have Gulag, maybe they'll be coming back, but a full, sí, tienen Gulag, creo. Full send to the Gulag or completely out of the lobby. And if you're Juki's vision, Lennon, this is not how you want to start your map 1. That is way too. Luego verificamos si tengo los drops, ¿vale? Luego verificamos. En teoría yo si son drops, o sea, si es solo del canal de Call of Duty no se pueden tener, me refiero. Igual solo puede tener el canal de Call of Duty. Pero yo debería tener activados los drops de Call of Duty en general porque tengo la cuenta vinculada. Así que ni idea. Vale, han comprado un UAV o algo, ¿no? Sí, ha comprado un UAV.
Kill de Chieto. A ver cómo se colocan ahora la gente, ¿eh? De momento no hay mucho salseo, igualmente. De momento está la gente rotando. Ojo, Creeper ha matado a uno. Han matado a Abso. Bueno, han matado a Abso, pero han matado a Creeper a uno, Ah, están ahí metidos los tres, míralos. Muy buena, Están ahí metidos Cheto, Creeper y Abso, Están bien colocados, yo creo, ahí. A ver, aquí hay pelea. El Sux, que también es bastante bueno. Uy, se le lía. Cuidado. Buenísima. Buena kill. Le pusean, Ojo, le está bailando, Ojo, el Mumen. Tú, pero ¿por qué no trae el compañero? Tremenda vendida, ¿no la ha hecho el compañero? ¿Hola? Pero ¿y esa exclamación vendida, chavales? ¿Por qué no piqueaba el compañero? What the fuck? En plan, la ha hecho súper bien el Sux bailándole, pero el compañero... Ojo, cuidado, se pega Cheto ahí. ¡Ah! Qué pena, tío. Casi la hacen, Han matado a uno y dejaron muy tocado al Zack. No, el equipo de Chieto. Creo que van para el gulag, si no me equivoco. O sea, yo si soy el Sux me cabrearía bastante, O sea, estaba el tío en la escalera, le estaba bailando perfecto y no le piqueaba el compañero, tío. ¿Qué cojones? Queda uno de ellos, el camperillo, ¿no? El que no ha tradeado. No tiene dinero tampoco. Este es el Ventas, Este es el Ventas. El compañero Ventas, este. A ver qué hace el Ventas ahora. 1 contra 2. Nah, no va a poder rotar. Por izquierda. Ya la han visto, ¿no? Sí, ya la han visto. Van a por él. No lo han visto, ¿en serio? Hostia, qué timing ha tenido, chaval. Hostia, qué timing ha tenido. Justo le han mirado y no le han visto. Juanchu. Ahí hay pelea. Nah, es rápida la pelea. Toman con armas de suelo. Este es gulag. Mira, el equipo de... Mira, Espósito está ahí. El equipo de Flex está muy bien colocado en el parking, Luego tienen que rotar, pero bueno. Espósito en el parking ahí campeando. Grande team Espósito. Flexpósito. Ah, mira, está ahí el equipo de Metos también. Igual se llevan kill, Nah, y luego el Piero el italiano, está aquí metiéndose una campeada de putos locos. No, yo no jugué directamente en Gali. Tiene uno detrás, ¿no? Ah, no, es el Creeper. F. Adiós, equipo de Creeper. Le pilló un camperillo. ¿Cómo va el temario? Mira, el equipo de Flex va segundo, actualmente, muy bien. No lo veis vosotros porque tampoco la cámara, pero el equipo de Flex va segundo, Muy bien. El equipo de Metos décimo, el equipo de Was tercero, el equipo de Stigo primero, el equipo de Xavi Ultras cuarto, y luego ya lo veis, ¿no? Pues bien, el equipo de Flex. Este Expósito, Flex Expósito. Llevan buenas kills el equipo de Flex. Ahora tienen que jugar por posición 100% el equipo de Flex, Metos está aquí en la estación con estos dos. Bien campeaditos. Buena campeadita aquí. Gana el equipo que más campee. No, si campeas no matas. No hay puntos, tienes que matar a gente. I believe it's 20th is 1.2 multiplier to a 1.4 multiplier. I mean, every single point counts. So if you gotta rat it out. Nah, van a tomárselo con calma. La ciudad es un sitio muy complicado para jugar. Hay mucha casa. Va a quedar mucha gente viva. Ojo, las cajitas, parecen lacasitos. Parecen caramelos ahí. El Tojo está diciendo que tiene 30 años. Es muy viejo ya el Tojo, Igualmente. Está mayor ya el Tojo, Bueno, rotación de agua. Es lo mejor que puedes hacer realmente. Aquí no está la pistolilla, así que mejor.
Bueno, pero pueden ir por el agua igualmente. Yo creo que por el agua van bien. Se va a cerrar ahora la fortaleza, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que la fortaleza se va en los últimos círculos, creo, ya no marca. Están cerca del equipo de Metoz estos, ¿no? Sí, están ahí al lado. Creo que están por fuera el equipo de Metoz ahora, ¿no? Ahí en la esquina, justo. Solo está él, ¿eh? Igual le pusea. Sí, pusean, ¿no? Ah, no, pusea el otro equipo. Se va a liar Third Party ahí, ¿eh? Vale, les matan. El equipo de Metoz sigue aguantando fuera, ¿no? Sí, el equipo de Metoz está aguantando por ahí todavía. Sí, míralo, están por ahí. Hay mucha gente en la estación, ¿eh? Ahora se va a liar mucho en la rotación esta. Se va a liar bastante fuerte. Vale, el equipo de Metoz ha conseguido rotar por el agua un poco, creo, si no me equivoco. Se ha metido bajo el puente, ¿no? Han pasado de la pelea así inteligentes y han ido a rotar. Es que es un poco lotería pegarte aquí, ¿eh? Tanta gente. Mira, está al lado el equipo de Tojo y el de Metoz, ¿eh? Están debajo del puente y el equipo... Están literalmente al lado Flex y Metoz, ¿eh? Está dando primero el equipo de Metoz ya con humos. El equipo de Flex aguantando al máximo. Tendrán máscara, supongo. A ver cómo lo hacen. ¿Qué pasa por aquí? En el hospital aquí está gente escondida. Vale, la rotan, queda el Fuzen solo a la suyo, igual lo matan. Siguen con humos ahí el equipo de Flex. Flex ha muerto, ¿no? Sí, Flex ha muerto, quedan Pelo y Tojor. Se cuelan bajo la casa. Pues es solo uno el que les ha matado, el Fuzen. Daga con Metoz y Kams que están muy bien colocados, han rotado muy bien. Pues el equipo de Flex primero ahora mismo, chavales. Equipo de Flex primero. Stiguo segundo. Strays tercero, Aizen cuarto. Buena partida, ¿eh? El equipo de Metoz que no lleva tantas kills, pero si mata ahora un poco puede liarla bastante, ¿eh? Que están los tres vivos, cuidado. Se va a liar ahora, ¿eh? FIFA kill, que solo son dos. Se están pegando con el equipo que está en el top de la rotonda, pero tienen que rotar los de la rotonda, así que les pueden cerrar con los humos. Ah, tienen que rotar ahora. ¡Oh! Aéreo FIFA kill triple. Van a intentar rematar con piñas, creo, ¿no? Ah, no, va a caer el up with. Vale, vale, muy buena, muy buena. Con cargas. Vale, va a lootear, va a pillar todo. Buah, qué buena jugada, chavales. Qué buena jugada. Su compañero cae, pilla todo. El equipo de Metoz que está en el baño que se caga. El Fuzen está al lado, si saben que, o sea, si tuviesen wallhack y saben que es solo uno, le rusean a muerte, chaval. Vale, estos son dos los que pusean por aquí. El equipo de Rockstar. Y menos mal que hacer la zona amplia de la ciudad, que no hay tanta casa aquí. No queda tanta gente, para la zona que es igualmente, Para ser un torneo queda poquita gente. Vale, siguen aguantando tranquilos. Vale, matan al equipo. Voladote. Voladote. Yo creo que el equipo de Metoz quiere buscar la win, Es que se ha matado por altura. Se ha matado por altura, creo. Creo que sí, que se ha matado por altura, creo. El equipo de FIFA. Están los tres vivos. El equipo. ¡Wow! Hay humos, Cuidado, La puede liar el equipo de Metoz. La puede hacer bien, Humo buena. Buen humo. A ver cómo lo hacen, dónde se meten. Pelea ahora. Abaten a Metoz. Tradea a Daga, muy bien, muy buena. Daga muerto. Tiene que llegar Kams muy lento, Kams ahí, ¿no? Buenísima Kams ahí. Un poco lento quizá, ¿no? Ha llegado un poco tarde la rotación, creo. Si llega a estar un poquito antes, igual no hubiese muerto Daga. Pero bueno, se habrá liado con alguien o lo que sea. Todavía tiene la máscara y está en el top, Puede hacerse alguna kill más. ¡Oh, le han pegado a la Sentex!
Camps ha hecho uno, Ha robado uno Camps ahí. Va a intentar rematar. Ah, le pillan por la espalda. Qué pena, tío. Estimulante. No, la han visto. El equipo de Wartex ha ganado, señores. Estaban haciendo los puntos entonces. El equipo de Xavi Ultras primero. Muy buena, buena partida, la verdad. El equipo de Method sexto. Y el equipo de Cheto andará por la mitad, supongo. Un poco más abajo, ¿no? No han matado mucho entonces, qué pena. Bueno, solo una partida, Se puede cambiar mucho la cosa. In map number 1, but we did have some teams pushing up north towards Quarry, stretching it out, looking for that early game loadout before they decided to engage with teams. Every team swears by their own strategy. Some say we need to land on the outside of circle and work our way. Habrá gente que quiere caer en las fortalezas para hacer rápido la fortaleza grande. Está ahí abajo durmiendo. El avión ha ido un poco pipo, ¿no? Hostia, solo hay un equipo en el aeropuerto. Se van a forrar a lootear, tú. Se van a forrar a lootear, tú. Buah, y en el Albagra hay un montón de gente, tú. What the fuck. Mira, el equipo de Flex sigue peleándose ahí en Dome, ¿Cómo se llama ahora Flex? A ver si le veo de lejos. Hay dos equipos aquí, Tocado. Cuidado, que se les puede liar. Uy, 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 se les lía. No, lo matan. Se les lía, Seguramente el equipo de Flex esté terminando de lootear para venir ya, para pegarse, porque habrán escuchado el salseo. Aquí en Sagua hay un montón de loot también. Lo que pasa es que suele caer bastante gente con la tontería, pero aquí hay un montón de loot. De hecho son 3 equipos, ¿no? O 4 incluso. Sería un equipo más por ahí. Es que este edificio, por ejemplo, no tiene mucho loot. Hay un supermercado y luego también hay un edificio en plan cuadrado con un montón de loot ahí. Bueno, hay 2 supermercados, de hecho, en esto, ¿cómo se llama? Ahí en Sagua. Es como la zona de que cae mucha gente a la derecha del todo en el mapa, que hay un montón de centro comercial, bueno, un supermercado grande y tal, es la misma zona. Lo que pasa es que con agua. Uy, ese de arriba tiene buen spot, Les ha reventado, tú. Ahora van a pusear, van a pusear. Mira cómo hace snaking tú ese. Va haciendo snaking, como una ratilla, Mira cómo se mueve, no sé quién es el loser. Mira cómo se mueve haciendo snaking, la rata. Here on the rooftop in a good line of sight onto the squad in front of them. It's tough. They maybe push all at the same time from different angles. That would be nice. De momento estamos con la segunda partida, los que venís ahora al directo, chavales. No sé, Juanchu. No jugaría mucho a matar en general, no sé, depende del equipo. ¿Van a pushar o no? Ahí está, uno muerto. Nah, fuera, al puto suelo todos. Toma snaking, crack. Han matado al Camps por ahí también. Me gustaría, tío, tener yo el control del modo espectador. La verdad, para ver el mapa, ver dónde están las peleas, ir para allá, ¿sabéis? Pero claro, estamos viendo un directo de Call of Duty oficial, así que no tenemos el control de la cámara. Pero molaría mucho tener el control de la cámara, para poder ir viendo lo que tú quieras y todo eso. Buena volada la ha pegado, buena humillada. Es solo uno, creo, ¿no? Nah, entre dos lo revientan. Pues os digo que muchas veces no tenéis que intentar no ir solo, uno contra uno, sino esperar a vuestros compañeros e ir juntos a por él. Esto me refiero en un torneo, en una pública. En una partida de pública es un poco rata, ¿no? Ir juntos, pero aquí es normal. A no ser que sea un tryhard campero, pues en general vas tú solo, ¿no? Pero claro, en un torneo es mejor ir juntos. Ojo, este con la attack V,
Es mejor la Cronen, ¿eh? No hay, o sea, ahora mismo, de cara al torneo, no hay razón para llevar la ataque V. O sea, está bien, es buena, pero la Cronen es mucho mejor. O sea, no tiene sentido llevar la ataque V estando la Cronen. Se mueve un poco menos, sí que es cierto. Mata un poco más lento. Tiene buen cargador y tal, pero yo prefiero la Cronen. Ahora mismo es mucho mejor. Toma, con la térmica. Bueno, nocturna. Te pillaron, crack. El Fle, el Aguilar, tú. Ahora es el Aguilar, y sigue en el modo streamer. El Aguilar Fle. Y yo puta, el Flex, se quejaba de la en fin, la hipocondría. Se quejaba de la Cronen hace unos meses y de la nocturna, Pues mira, ahí lo tienes, el hijo de puta, qué rata es. Es normal, es un torneo, vas a ir con lo más roto. Me acuerdo que le mataban y decían, con la puta Cronen de bancos. Flexpósito Aguilar. Bueno, es buen nombre, ¿no? Bien, bien Aguilar ahí. Mira, Wartex es el que ha ganado antes. Han abatido a un compañero. Está escondido a ver si puede hacer la kill. Ahora están las duales, sí, pero están prohibidas las duales. Aquí no pueden llevar ni escopeta, ni duales, ni X13. Están baneadas. Esto no tiene mucha movida por aquí, están solitos. Han visto a los de atrás, ¿no? Tiene el mismo color, raya mucho, tío. Pero sí es otro equipo ese de arriba. Se han visto. A por ellos. Sí, claro, la Cronen bala de lejos es mucho mejor que automática. Para Bondel no, pero para el Mazra es mejor llevar la semiautomática de lejos. Ahí no, por ejemplo, ahí es mejor automática, pero cuando llevas la térmica, la nocturna, que está lejillos, es mejor tiro a tiro. Sobre todo con teclado y ratón. Con teclado y ratón renta mucho más con tiro a tiro, yo creo. Al final no han muerto los de los italianos, Van a pushear ahí. Están aquí dentro. Los tienen encerrados, pueden matarlos fácil. Aunque esto es fortaleza, ¿no? En teoría está todo tapado menos la ventana, creo. De momento no pusean, están aguantando a ver si salen o algo. Con calma. In this area, with your map 1 winners having the high ground, giving them the information, right? Savvy Ultras just wants to keep it consistent. Ahí tenéis el minimapa. Podrían dejarlo todo el tiempo en el minimapa, ¿no? Estaría bien. Mira, ahí está Aguilar. Grande Aguilar, pegando... ¡Ojo! Pelea de españoles. El equipo de Cheto, que creo que ha muerto Cheto, contra el equipo de Flex. Pelea de españoles. Pelea por España. Creeper muerto. Solo queda 1 contra 1, ¿no? Flex contra Apso, si no me equivoco. Ah, no, también está por ahí Pelu. El Flex ahí no puede subir, ¿no? Ahora sí. No, hombre, no nos matemos. No peleen, no peleen. No peleen, por Españita, no peleen. Yo, de hecho, cuando jugaba torneos y veía el equipo de Flex y tal, intentaba no pelearme, ¿sabes? Una vez sí que le maté yo, ¿os acordáis? Que me lo encontré en un torneo de dúos, estaba en el suelo tumbado, pero no sabía que era él. Pero yo, si sé que es un equipo de españoles, por ejemplo, el que tenía enfrente, prefiero rotar por otro sitio para no jodernos entre nosotros, ¿sabéis? Pero bueno, es lo que hay. Si se pegan ahí, pues se pegan y ya está. No tiene más. Con borrasca, sí, con borrasca. Que me acuerdo que en esa época estaba la gallo meta, qué asco. La gallo y qué era la otra arma que estaba meta, no me acuerdo. La C58 creo, ¿no? O alguna de esas. Ojo, pegándose el equipo de Method, muere Daga. Method a un tiro. Le pegan otro equipo por la espalda, ¿no? El Luis. Ah, no, es el compañero, el Luis. Uf, la ha muerto Cams. Solo queda Method sin placas. Está muy F aquí Method. Son dos equipos diferentes, ya decía yo. Eran dos teams. Qué putada, tío, el bocadillo, Aquí Method tiene que aguantar. Por aquí más pelea. Sux muerto.
Nice elimination. Working together, rooting out the rats themselves. Es que si ahí se dan la vuelta y se van justo enfocando en la pantalla principal, igual están haciendo por hacer team. No, pero, o sea, me refiero... Si tú ves las skins y sabes que pueden ser ellos, dices, bueno, vale, si no lo veo claro porque son 3, me voy por otro sitio, ¿sabes? No es hacer team, es simplemente decir, vale, igual no me renta pelearme con estos porque no me interesa, porque sé cómo juegan o lo que sea y sé que hacen esto, entonces no me interesa pegarme con ellos. No es hacer team tampoco, ¿no? O sea, no es no dispararte mutuamente, es ignorarles e ir por otro sitio, me refiero. O sea, prefieres ir por otro sitio en vez de ir por ellos. No estás pasando al lado suyo en plan, toma placas, no, evidentemente. Si se están pegando ya, evidentemente tienen que terminar de pegarse, pero antes de pegarse, evidentemente no. Si yo, por ejemplo, en el torneo mato a Flex, pues digo, ya que he matado a uno, mato a los demás, ¿sabes? Pero si sé que son ellos, a lo mejor no me pego de antes. Pero quién sabe, o sea, están en la partida, ¿no? Claro, una vez se han pegado, pues ya está, tienen que matarse. ¿Quién va primero esta partida? Bueno, este es el marcador total, ¿no? Sí, es el total. Flex está tercero, Aizen segundo y Xavi Ultra sigue primero. Ese es el total, sumando la skill de esta partida. Great position. They're inside of zone. They don't need to kill anywhere. They have a few early E-limbs. Like, I think they're sitting around 4 or 5. They're likely going to find 4 or 5 more by the time we get to end circle. Or peek one through Toma, volado. Buen drop shot. Se ha ido, ¿no? Hace tiempo, buenísima. Igual no tenían que haberse tirado abajo los dos, Dos craqueados, ya pusean. Muy buena pelea, La han hecho súper bien. O sea, ¿os fijáis cómo juegan en equipo, chavales? Entra uno, dispara, hace tiempo, vienen los demás, tradea, se cura el otro. O sea, lo han hecho perfecto. Pero perfecto, ¿Veis cómo hay que jugar? O sea, han jugado súper bien. Dispara uno. Cuando termina de disparar, recarga, se cura, entra el otro, así todo el rato. Turnándose todo el rato, ¿sabéis? Súper bien. A ver, la pelea aquí. Este lleva la por 3, Peleen. Stuns. Qué guarro, ¿no? Tocado. FIFA kill Rusia por arriba. Buen flanqueo, Tocado. Se van para la derecha. Igual pillan el ascensor, Sí, van a pillar ascensor, ¿no? Sí, han pillado ascensor. Se la han liado, el ascensor. Muy buena jugada ahí con el ascensor. Eso es skill, entre comillas, fácil. Entre comillas, pero tiene los de arriba también, cuidado. Va a pillar un humo, ¿no? Para pillar el camión. Igual no se quieren pegar, igual rotan, No sé qué van a hacer aquí. Va a esperar al compañero. Igual rotan, Igual no se quieren pegar aquí. Hay bastante gente por la zona. Sí, van a pegarse con este team, ¿no? Seguramente porque saben... Hostia, les funan, tú. Quizá aquí se la han jugado bastante, ¿no? Muertos. Oh, se la ha hecho, ¿no? Se la han jugado, pero bueno, ha muerto FIFA, pero ha salido medianamente bien, ¿no? A ver, han dicho, vamos a pulsar a estos, que son dos, que son los que se han escapado y han revivido. Pero claro, han ido muy de frente quizá, ¿no? Y aquí FIFA ha muerto, pero bueno, gana el gulag, ¿no? Bueno, ¿ha ganado o la han reseado? No lo sé, creo que la han reseado. Van a comprar un UAV, se guarda el mortero. Se la ha jugado un poco, pero ha salido bastante bien, ¿no? Rodando por el río, tranquilísimos. El equipo de italiano sigue por ahí. Está jugando muy bien el equipo de Italia, El equipo de Wartex y tal. Están jugando muy bien. Eliminaron al equipo de Cheto. F.
No lo he visto, no lo he visto. En la feed saldrá, ¿no? Boost about that. Savvy 3 as well. So another solid game so far with 37 teams remaining. We're 15 minutes plus into this game and not even in the kill multiplier yet. Hay otro equipo de italianos. Uy, las térmicas aquí. No, ahí no está. Ahí no está. Ahora sí. Uy, la piña. Uf. 2 abatidos, Nah, era muy complicado hacer eso. Le iban a pillar subiendo 100%. Estaba muerto el pobre ahí. Yo creo que incluso lo mejor hubiese sido quizá haber ido a la otra escalera nadando mientras se reseaban los otros, porque es que igualmente estaba muy complicado. Iba a morir 100%, yo creo. ¿Los italianos los conocías de antes? Sí. ¿A los del Wartex? Sí, sí, el Blade ganó el año pasado a Pélula de solos. Y el Xavi Ultras fue el que me encontré yo en Ranked hace tiempo. Esa gente es de Warzone 1. Esto no se ha movido de aquí, O sea, llevan aquí un buen rato, Los de War también pegándose. El equipo de Flex ha bajado un puestillo, está en el 5º ahora mismo. Ojo Pelu, Pelu tranquil para él con la P90. Creo que en el Gulag, ¿no? A lo mejor. Creo que skill de Pelu en el Gulag puede ser. A ver qué hace, tiene que rascar puesto ahora el Pelu. Caerá en alguna casa y quedarse ahí escondido en algún tejado o algo. Probablemente sería la mejor opción. ¿Dónde cierra esto? En las cuevas, ¿no? Más o menos. Tojo el muerto. Flex también. O sea que solo queda Pelu volando, ¿no? Supongo. Este señor por rodar tarde muerto. Y el Pachuca, estos son polacos creo, muertos. Muertísimos. Han rotado un poco tarde. Se ha muerto por zona, no lo ha disparado nadie, Y Flex tiene Gulag. A ver si gana, lo vamos a ver en la FIZ ahora, creo. No, ha perdido el Gulag Flex. Contra Flozzy. Pues Pelu tiene que estar por ahí todavía volando, ¿no? Porque no ha dado equipo eliminado, así que Pelu está por ahí todavía escondido. A rotar. A ver, los de abajo lo tienen complicado porque tienen que subir por cojones, vamos. No se pueden quedar abajo. Les pueden rotar y les pueden pillar, ¿no? Por el lateral. Creo que demasiado cobardes los de naranja, el Strong este. Creo que han sido demasiado cobardes. Tenían que haber subido al monte y asomar, yo creo. 2 meses. Fasma por el Prime. Saludo máquina. 2 mesetillos ahí a tope. Han roto el globo también. Esta gente también es buena. El Falaxi y esta gente son buenos. Buenas Sentex, bro. Hostia, la que le acaban de pegar, tú, de Walvan. Pistola, ahí lo van a rematar, yo creo, Daga muerto. Yeah, I was gonna say revive pistol is going to be clutch, right? You just hit him with that. As long as you don't mix. I've seen a lot of people get stressed out and start missing, but now gonna run into a little bit of a trouble themselves. These walls, they are not the safest thing you would think of, especially when you got Toma, hostia. Con el signal, Estaba tocado. Le ha matado un tiro porque estaba tocado. Well, Tiff, I think that's the perfect circumstances to talk about playing defensively, not playing confident, playing too slow. It's going to yield you 0 points. They might have had 1 elimination. Doesn't matter that they're top 30. 1.2 points is not going to help you out at all. Back to their squad on your screen. One of the grande Edward Gamer, muchas gracias por el Prime. Saludo máquina, grande ahí a tope. Muchas gracias, bro. A ver el puseo este. Una vez y la ha lanzado tú. Bueno. Toma volada que te acaban de pegar. El Porky. Vaya voladita, tú. Buena, batido. Detrás de él tiene otro equipo. ¡Ah! Muerto. Metoz. Metoz y Cam.
Pues si pusean eso, tienen uno batido ahí, ¿eh? No creo que lo puseen. A ver cómo rotan, ¿eh? A ver cómo lo hacen, porque el equipo de Metos siempre suele rotar muy bien, ¿eh? Lo hacen muy bien siempre. Oye, no me muerdas. Está tirado panza arriba, ¿sabes? Para que le acaricie la tripa. Ahora me estoy acariciando al perro la tripa, un momento. Qué cabrón. Everyone in the open. This is where restock is going to come in so clutch with all the smokes. Qué cabrón, ¿eh? Está ahí en plan, está así, en plan de ráscame. Me está dando con la pata para que le rasque. A ver, ven aquí. Es un granuja, tú. Es un granuja, ¿eh? Vamos a ver la final con Yuki. A ver, Yuki, ¿quién va a ganar? No me muerda la perilla. Me está chupando el cuello. ¿Quién falta por ahí? ¿No quieres ver la final? A ver, venga, abajo. Hostia, es una fortaleza esto, ¿eh? Están bien colocados el equipo de Fakil, ¿eh? Esta zona es muy mala igualmente, la zona del monte esta, ¿eh? Vale, solo queda... Bueno, queda su compañero también vivo, pero se ha quedado sin placas, ¿eh? Y Metoz ha muerto ya, ¿no? Sí. Creo que los españoles han muerto todos, ¿no? Ah, bueno, no, Flex se ha repuesto, ¿eh? Está por ahí Pelu, ¿eh? Con Flex. Han muerto ya, creo, ¿no? Falta Tojor, puede ser. Nada de equipo, ¿no? Creo que está Tojor por ahí todavía, ¿no? Puede ser, volando a lo mejor. Creo que no ha dado equipo, así que creo que está por ahí todavía. No lo veo, así que igual sí que han muerto. Tojor está volando, vale, por eso lo digo, nada de equipo. O sea que pueden rascar top, todavía. O sea, los italianos siguen vivos, y tienen bastantes kills al parecer. O sea que se pueden hacer otra partida muy buena, y quedar primeros. Impressive. You've got to do what it takes to put yourself, because once we get to that top 5, we're one team away. 1.8. Fifakil está en el medio. Los italianos están muy bien colocados. Tienen la partida prácticamente hecha los italianos, O sea, yo creo que van a ganarla. Si no se les lía mucho con la zona, están bien colocados. Son 3 además. Es el único equipo que son 3, ¿no? Menos este de aquí abajo que son 3 también, pero están abajo. Ya mataron a Tojor, top 8. Térmica. Muerto, es que la térmica es goz, chavales. La térmica es goz. Doble piña, a pusear. Craqueado, se resea Fifakil. Cuidado, que se les lía. Tienen máscara, así que se van a curar. Uf, de cadera. Vale, pues 3 contra 3, chavales. Última pelea. Tienen la altura de los italianos. A ver si la consiguen hacer. Tiene stun, Buena stun. No la ha dado. ¿La ha visto? Buena rotación, muy buena rotación para dar la vuelta. Se va a meter con máscara, me parece muy bien. Térmica, me lo ha hecho muy bien, les va a pillar. Muy buena, muy buen pinch, la verdad. Ah, no tenía recargada la Crown en F. Me pasa. Nada, muy buena, lo ha hecho súper bien. Vale, abaten ahí. Lo ha hecho muy bien, la rotación ahí. Para pillar. Esto es lo que expliqué yo otro día con Sinapsis. ¡Ah! ¿Un último? 1 contra 1, se resea. 2 para 1. Ahí está, 2 contra 1, muy buena. Muy buena, otra vez los italianos han ganado, Va, es que flipáis, El equipo de Flex está séptimo, muy bien de momento. Pero es que el equipo de los italianos está prácticamente inalcanzable, O sea, está prácticamente clasificado ya. Pues ahí lo tenéis. A ver qué tal van los demás. El de Metoz está a la cerquilla. Y el de Cheto ha tenido mala partida, creo, ahora. Y ahí está el resto de puestos. Metoz está 12avo, o sea que de momento entran. Empieza la tercera partida. Vale, luego lo pillo, Campos. Grande ahí.
Bazooka, see Pentagon, Team Echo, Team Control Deck in 21st, who hasn't really had the best ability therefore in map number 1, map number 2. They're going out really early on, able to get kills and good fights, but hay una fortaleza fuera, we've got a relatively central zone once again. Think of the teams that are jumping just to that northeastern portion of Al Mazrah City. Mira, aquí están los italianos. Les ha caído uno, ¿no? This looks rather interesting here for Son dos. Former World Series of Warzone Hostia, ¿no meten reset? No meten reset, tío, se acaba de empezar la partida. Qué ratas, ¿no? Y lo quitan, ¿sabes? En plan, que no se den cuenta que se ha caído uno. Bueno, pues nada, craseado. Van a jugar dúos contra tríos, los pobres. Buena manera de joderles el torneo, ¿eh? Yo metería reset. Acaba de empezar la partida, pero bueno, yo qué sé. Toma, a chuparla. Estos están bastante jodidos. Tienen armas ya, ¿eh? Le viene uno, ¿lo ha escuchado? Muy tocado. Y este está súper lejos, tío. Vaya troleada, ¿no? Vaya, pero no sé, veo a veces como para ser un torneo de alto nivel como vendidas, ¿no? En plan de cabrón, mírale el cruce, ¿no? Que no le puse. Estás ahí mirando tú eso, tío, no sé. En medio si se conecta se puede unir a la partida. Creo que sí, no lo sé. O sea, para ser un torneo de alto nivel estoy viendo vendidas bastante gordas, ¿eh? You've got a good line of sight, but prioritize getting those good weapons off drop, swapping out that pistol. You can see picking up an SMG. Yo creo que no ha llegado a entrar en la partida, pero bueno, no sé. Ni idea, no sé. Location. You're going to sandwich Team 28 here in just a hot second. That's right, and Kibby's is in trouble as well. Gonna have to try to get out when you're the only player remaining on your team, it seems like, in this area, and there's 3 other squads here. Yeah, maybe this isn't the time to try to farm for kills. Let's go stay alive, let's grab some loot and get to a buy station as soon as possible if our teammates aren't winning their gulags. Joshy's got a nice high ground position here, and esta zona no me gusta para pelearme, tío. Hay mucha casa alta, no me gusta. Es una zona muy campera, te puede pasar esto, que te pica, ¿no lo matan? Ah, vale. Viene otro. Uy, casi te la lían, ¿eh? Le pusean, muerto. Muerto también. Rematado. Mucho caos ahí. A mí no me gusta esta zona para pelearme, la verdad. Es de las zonas que menos me gustan de Al-Mazrah. Demasiada casa alta, la verdad, para que te pueden campear un tejado y es complicado subir. La típica casa esa que estaban ellos, la que es súper alta, que solo tiene una escalera por fuera y otra por dentro, esa casa es súper campeable. Un shuriken. Estos siempre están pegándose aquí en el Albagra, ¿eh? Siempre hay 3 equipos aquí. Bueno, de hecho son 4 equipos. Está el equipo de Metoz también, ¿no? El equipo de Metoz que está más a la derecha, ¿no? ¿Estaba? Sí, porque también suele caer aquí. La otra vez caía aquí el equipo de Metoz, pero parece que estaban cayendo en otro sitio. Aquí tenemos al SEO. Parece que el de la cámara está un poco más avispado ahora, ¿eh? Parece que el de la cámara le han dado el mando a otro ahora. Ha visto ahí. Cracked. Nada, muy buena. Han entrado muy bien. Han entrado ahí en plan tradeándose. Dispara, se esconde. Viene el compañero, muy bien. The other squad, I'll call them prey. It looks like, I'm watching wild animals set up shop, and as that happens, you think you've survived, but there's another one just on the hill looking down at you. Ranjito able to grab the knock and full onto one member, pushing this to a 3v2. Eso lo he visto. A mí Albagra tampoco me gusta. Es muy lioso. Hay demasiado esto. Demasiado campeable. Mira, ahí está el equipo de Metoz. Que como os digo, me ha parecido raro porque no los he visto caer nunca aquí, pero es la primera vez que cae en la tercera partida. Mira, Cam se carga uno. Perfecto, muy buena. Buena kill ahí. Se junta, perfecto. Han tenido un racimo. Solo les quedan 2, el otro equipo ha muerto, ¿no? Sí, solo queda ese equipo. El equipo de Wars, que ha muerto uno, ¿puede ser? Ah, no. Está muy spliteado, ¿no? ¿Tú querías en un torneo
No sé, jugar. No sé. ¿Qué mira más rara lleva el Wars, no? ¿Qué mira esta? No me gusta a mí esa mira, la Cronen. Se ha subido a la torre más alta el diablo este, así que va a campear ahí como una rata. Aquí están los italianos, que solo son dos, tienen que jugar mucho más calmados. No ha podido volver su compañero, el Xavi Ultras, ¿eh? Están solo Wartex y Blade. No han reseteado, ¿eh? Qué ratillas los de la organización. Qué ratillas. Y ahí está Saint-Pierre. Es Saint-Pierre, Aguilar, Flexpósito. Pegándose con otro equipo. Con Pelu. Tojor está muerto, ¿no? Ah, no, Tojor está por ahí también, ¿no? Creo. Pues ahora se llama Wang. En la cámara este es Wang. Es que depende de la cámara que pongan, se le ve con un nombre u otro, ¿sabéis? No, Tojor está muerto, ¿no? ¡Han matado a Wang! ¡No! Han matado a Wang. A Flay. Sí, estos escapan. Hay otro equipo aquí abajo. ¡Ah! ¿Quiere la kill? No puede rematar la kill. No puede rematar la kill. Pelu sigue escondido por ahí, ¿eh? Hay mucha gente en Dome ahora mismo. Aquí arriba también se puede campear muy fácil. Aquí le está disparando, pero han tirado un racimo. No, no se va a mover de aquí este. Ese no se va a mover de ahí. O le tiras un aéreo y no se mueve. El racimo no se va a mover. Uy, que le piso a Yuki. Tojor ha perdido el gulag. F. Pelu sigue vivo ahí. Ahí tiene que tener cuidado. Han matado a Blade. Guardes tiene que irse. Le van a perseguir a muerte. No tiene humos, va a morir probablemente. Va a morir. No, se escapa. Nada, lo van a matar. ¿Se escapa? Ni de coña. Uf. No tiene placas, ¿eh? Se ha escapado de milagrito, ¿eh? Joder, pues qué mal lo han hecho el Gromaloki esta gente, ¿no? Es el Aizen, creo, y tal, ¿no? O el Enkeo, no sé quién es de esos. Qué mal lo han hecho, ¿no? Esos. En plan, son 3 contra 1, tío. Le han dejado irse muy fácil, ¿no? A ver, que el chaval lo ha hecho bien, se ha escapado bien, pero me refiero, son 3 contra 1. Raro es que no le sigan, ¿no? Se va a meter en la fortaleza. Y le viene un equipo. Le viene el equipo del Louis. Buen radar, aunque creo que la gente lleva fantasma. Se ha escapado, ¿eh? Vaya timing ha tenido el Wartex, ¿eh? Vaya timing. Flex también ha perdido. Pues está Pelu solo por ahí, ¿no? Entonces mala partida para Flex, entonces. Es que realmente tirarte en Dome es arriesgado porque normalmente suele caer mínimo un par de equipos. Entonces, creo que deberían jugar... ha perdido Pelu, se ha muerto Pelu también, tiene gulas Pelu. Deberían jugar igual un poco más safe, después de haber hecho una buena 2 partidas en general, ¿sabéis? Yo creo, vamos. O sea, creo que deberían jugarla un poco más... ir a otro sitio, ¿sabéis? Caer un poquito más seguros. Realmente no hay mucha gente en villaje ahora mismo, con la fortaleza grande. En Village. 3 contra 1 aquí. Ojo. Ah, les pegan del monte. Oh. No, era el compañero del Sux. Gromalock para el puto suelo. Y este también. Este creo que es el Aizen, el user este. Flex sigue octavo, pero tienen que levantar la partida como puedan, ¿eh? Ojo, Pelu gana el gulag. Pelu gana el gulag al Yukif. Madre mía, chavales. Puede salvar la Pelu, ¿eh? Puede salvar la Pelu. A ver dónde hace el regain, si puede. Ahí está pegando el equipo. Ahí tenemos a Creeper en pantalla. Crackez 1. Apso y Cheto spliteados. Lo tienen bastante bien. Yo creo que le pueden hacer la pelea bien, ¿eh? Aquí el equipo de Cheto.
Buena ahí, Apso por la espalda, solo les queda uno. Va a pushar Cheto solo. Buenísima letra de ahí Apso, perfectísima, muy buena. Muy buena, bien jugado ahí, han repartido bien los ángulos. Bien hecho ahí. Vale, pues de momento aquí en aeropuerto tranquilitos el equipo de Cheto. No tenían prácticamente nadie por cerca, así que pueden tomárselo con un poquito de calma. Y aquí está el equipo del Nova. Este es el que le explota antes al Tohor. También son muy buenos estos son alemanes, ¿no? La EP5 es meta, sí. Bueno, es meta la pistola, pero aquí está prohibida. La EP5 es mejor que la ISO, un poco mejor. Otra térmica por aquí, tiro a tiro. Es que la corona en térmica tiro a tiro, cuidado, abatido. Nah, la EP5 siempre es meta, es una locura. Es un arma que desde Warzone 1 siempre ha sido buena, tío. No hay una EP5 nunca en la historia que sea mala. Quizá la de Modern Warfare 3 es un poquito mala, ¿no? Pero aún así era decente. Pero nunca la EP5 ha sido un arma que digas tú, es que es basura, ¿no? Es que siempre ha sido muy buena la EP5. Humito para cruzar. Clavson currently in 13th place overall, just inside the top 15. A little bit of a bubble action there for them. They were also 12th in stage 1 quals, looking to seal their tickets to the global finals. Not a bad Le pegan. Se murió. Bueno, ha podido revivir a su compañero. ¿Tiene gulag, creo, Wartex? Sí, tiene gulag. A ver dónde cae ahora, ¿sabes? A ver dónde cae. Hay poca gente aquí en Sarri Pay, en verdad. El equipo de Lipton está por ahí. Que trae skin dirigente de Ranked. Esta zona para pelearte también es un poco complicada, porque tiene mucha casa con mucho tejado, pero tiene una casa bastante alta así que en principio está bien colocado. Está revisando que no venga nadie por la espalda. Van a rotar, no van a pegarse. No es mala idea, la verdad. En Village no había mucha gente, pero igual ahora que se cierra más o menos por ahí, tienen que pasar y tal, hay gente. La M16 sí, la M16 ha sido buena en el... Realmente en el Modern Warfare 2 es buenilla. En el Modern Warfare 1 es muy buena. En el Modern Warfare 3 no estaba mal porque la subieron, era buena. En el Black Ops 1 también estaba bastante bien. Pero ya a partir de ahí F, En el Cold War es buena también. Pero en el Advance y en el Black Ops 3, bueno, el Black Ops 3 y también el Black Ops 4 era medio. Medio, no era tampoco una locura, pero estaba bien. Todavía está por ahí Method, y con Daga y con Camps en la zona de Alberga, le llamo yo. Aquí se pegan 3 equipos, ¿no? Ah, no, 2. A ver cómo hacen la pelea. Ojo el Apso matando por ahí. En el Cold War la que está súper rota es la Type. La Type está rotísima. Está giga rota la Type. O sea, mucho más que la DMR. La Type en el Cold War está giga rota. En el multi. Aquí arriba tienen un equipo de 3, en el edificio que está... Es muy pequeño ese edificio, ¿no? Pueden hacer la pelea. Están tumbados, ¿no? En el monte. Buah, les funan. Les funan, tú. Humo para hacer la liada, pero no, tienen que irse. El equipo de Cheto ha matado a Flex punto cuando iba a resucitar a Tohor. Se les complica. Uf, qué putada, tío. Solo queda este. Cracked muertos. Es que si tienen la altura ellos te van a borrar. Bueno, ahora le están pegando los de arriba, a los de la izquierda, así que esto pueden aprovechar los de verde.
to hold teams rotating in, you have to know that there's a team already in the position that you want. Como ves ahora, los anglos andan llevando por la hermosa ventaja de vista de pájaro. Es que vista de pájaro tiene que existir, tiene que haber un counter del fantasma, tío. O sea, vista de pájaro está bien que la lleve uno, porque tienes un nuevo y ves a la gente que lleva fantasma. Yo lo veo bien, tiene que tener, el fantasma tiene que tener un counter siempre. Ahí tenemos un poquito la clasificación. De momento Flex que sigue con el top 7, aquí el top 4, ahí un top 3, el italiano es que sigue en top 1 y top 2, a ver quién está por ahí. Top 2 el equipo de Mech. Interesante. Bueno, Method 11, ahí lo tenéis. Voy a quitar la cámara un momento. Method 11. O sea que de momento están dentro. Support that would help you delineate the attention from your squad as you're moving up by foot, especially when you have teams like Team 36 on that. Tú pon que no te la has pasado bien siempre. Si os preguntan en el multijugador si la habéis pasado bien, poned que no, siempre. Para que quiten la búsqueda por habilidad. El equipo de Cheto, ¿dónde ha ido, tío? Está matando gente por ahí. Han matado a uno, Apso. Muy buena. Parece que llevan buena partida, ¿eh? Han reído Blade de Gulag, creo. A ver dónde cae, ¿sabes? Maybe trying to farm some of the kill multipliers, just sneak in, grab some sort of stabilization point, and have a chance as the zone creeps further and further towards airport. See if the team that won the airport fight sticks there and holds it and wins overall. Esto no consigue subir, ¿eh? Hay mucha gente aquí en Sarin Pass. Pelín. Aquí también hay bastante gente en el aeropuerto ahora, ¿eh? Se va a cerrar por Sarin Pass, abajo de Sarin Pass más o menos, ¿no? La ciudad esa. Hostia, la funada del coche, tú, que le están pegando, ¿eh? La funada del coche, chaval. Hola. Una bala. Qué putada, una bala. Mira, está ahí el equipo de Cheto a la derecha. Está fuera. De hecho, Apso se ha cargado a uno, ahí. Está haciendo kills el equipo de Cheto, cuidado. Llevan buena partida, creo, Están bien colocados ahí el equipo de Cheto. Están con los polacos y con el equipo este de Mex, que son los que van segundos. O sea que tienen aquí pelea complicada, pero bueno. El equipo de Metos también ha venido al Bagra ya. Tenéis el mensaje fijado, chavales, de lo del torneo. Los que me preguntéis por qué no juego. Buena ahí. Lo malo es que ahora tiene que rotar el equipo. Igual van por agua, Yo creo que en vez de por la orilla deberían rotar por full agua a la derecha. Yo creo el equipo de Cheto, porque por aquí delante tienen demasiada gente y les va a costar mucho rotar, la verdad. Han matado a Pelu, Cheto. Apso lo remata. Están como picados, ¿no? En plan, se están peleando mucho, ¿no? Vale, mata a Creeper, los de Maze, que no sé dónde están. Y creo que Pelu está en el agua, ¿no? O Tojo, no sé quién era. Había uno en el agua. Buah, esta zona va a haber mucho salseo con las casas, ¿eh? Aquí va a haber mucho salseo, señores. Cuidado, Sí, ahora están poniendo cámaras de gente que está quieta, ¿sabes? En plan, deberían poner cámaras de gente que está en el borde para ver un poco de acción. Hostia, el que está ahí arriba en el top del aire, bueno, del agua, va a morir ahora. tiene que moverse, creo. Buah, hay una de gente ahí. Este edificio que tiene como 80 plantas está todo lleno de gente. Ahora otro equipo más. ¡Hola! ¡Sorpresa! Surprise.
Nah, está muertísimo este señor. Toma piña. Equipo Flex eliminado, Tojo F. F. A ver, se le salió la partida al principio, es la putada. Estos siguen por aquí todavía en el edificio, bien colocados, tienen que moverse ahora. Tienen máscara, así que pueden aguantar un poco. Lo malo de esto es que gastas la máscara de cara luego, pero bueno, hostia, buen aéreo, ¿no? Ahí. Cuidado con ese aéreo, madre mía, lo que está pasando, no entiendo nada. Humos, por ahí también para pasar. Tiene aéreo también él para poder tirar por ahí. Madre mía, los humos, menos mal que hay humos, ¿sabes? Aquí con una técnica te hinchas. El equipo de Cheto está muerto, ¿no? Sí, justo, creo que sí que están muertos. Buena, madre mía tú, la que está liando aquí. La que se está liando, señores. Ojo los del coche, se escapan. El equipo de Method sigue vivo, en la parte izquierda del aeropuerto. Madre mía la que está liando aquí. Este con el signal con térmica, qué guarro tú. Qué guarro con el signal con térmica. Hombre, para pegar a gente en humos es la polla, eso sí. Tiene autorres. Madre mía tú, los de la casa se están poniendo morados. Ojo que el equipo de Method se cuela en la casa, Se están colando. Oh, han batido el camps. Hay gente abajo. Method va a morir con la térmica. Fuera. Putadón. Solo falta Daga que tiene que aguantar. Como te pillen con térmica, da igual que tires humo. Estás jodido. La térmica esta, la nocturna, es meta absoluto para mí en competitivo. O sea, es que la nocturna ves todo. O sea, es una locura. Pues el equipo de Flex que ha bajado al... no sé qué puesto, ¿no? Estaba en el 8 por ahí, creo. Ah, no, el equipo el puesto 11. El equipo de Method ha escalado puestos, Y como veis aquí, lo voy a quitar un momento. Ahí tenéis un poquito las puntuaciones de momento. Justamente están empatados Flex y Method, más o menos, ¿no? Daga matando gente por ahí. ¿No lo matan a Daga? Buena kill de Daga ahí para sumar puntos. Gente volando que va a aprovechar el del sniper a pegar, evidentemente. A ver, a ver, a ver. Hola, hasta luego. Toma, hostia. Bueno, los de arriba tienen ventaja. O sea, los del equipo del Rocket están muy bien colocados. Y los de abajo también, El equipo del Halo y tal están también bien ahí atrás. Los tres. Hay mucha gente volando. Esta Method que ha revivido Daga. Lo que pasa es que ahora la gente cae muy cerca de zona. Hostia, ¿ese dónde va? El OEC. Está loco, tú. ¿Quería a lo mejor subirse al monte para tirarse luego volando o algo? Seguramente sí, ¿no? Pero se la ha jugado mucho. Esto se puede hinchar a matar, De hecho, ni si les renta, en vez de rotar, matar a gente del aire, ¿sabéis? Porque salen bastante cerca ahora con el último parche que metieron. Ahí cae uno, abajo. Cae otro. Method está cayendo también ya. Ahí va cayendo Method. Madre mía que está liando, Humo, buena. Cuidado con las térmicas. Method ha muerto. Qué pena que no ha podido rascar el top 5. Madre mía la que está liando, tú. Se van a poner los del Rocket ahí, que flipas. Bueno, han batido a uno. ¡Ah! FIFA Kill se va. Ojo, el humo de FIFA Kill. Curándose en zona, lo matan. Madre mía, no se ve nada. Vale, falta el de ahí arriba y ya está, ¿no? Pues fíjate que no ha ganado el equipo que estaba arriba, Como veis, equipo de Fakil ha subido a segunda posición. El de Mex ha bajado a tercera. Xavi Ultras primero. Team Rocket cuarto. Yukiz quinto. Stray sexto. Aizen séptimo. Klapsen octavo. Strong noveno. Stigu décimo. Y por aquí seguramente andarán justamente Method y Flex, ¿no? 11 y 12 creo. Ahí están, ¿no? Mira, justamente... No, Flex 16, Pero están los puntos muy igualados, Y no creo que veamos a Cheto, ¿no? Por ahí.
Ah, bueno, sí, justo han entrado al top 30. Justo han entrado. Ahí va. ¿Hablando del equipo de Metoz ahora? Creo que van a Rohan. El equipo de Cheto creo que se va a Village otra vez. El equipo de Flex no sé si va a hacer diferente salto ahora. No, van a ir a Dome. Van a insistir, en Dome, Van a hacer fortaleza del tirón. No es mala, Digo yo, tienen que jugar un poco más seguro. Pum, fortaleza del tirón, Todo locos. Está bien, también que se la jueguen. Si sale bien, evidentemente mejor. Vale, van a pillar armas. Tienen el radar de la fortaleza, muy buena. Tienen que pillar, ahora se llama Interrante el Flex. Interrante, ¿qué es eso? Bueno, tienen que pillar un poco de placas, Bueno, pues a por ellos, ¿no? Mira, es el Wartex y el Xavi Ultras. Son solo dos otra vez, ¿por qué? ¿Le habrá pasado algo al otro? Se les ha caído Blade, ¿no? ¿O ha muerto? Igual ha muerto, Igual ha muerto, no sé. Como se les haya vuelto a caer un tío. Flipo la mala suerte, A ver esta pelea. Lo que no sé es por qué nos han quitado a Flex, que iban a matarse con gente. Buena carga, bro. Buena Sux, máquina. Buena carga, bro. Otra. Se puede hacer parkour, por los... ¿Cómo se llama? Por los balcones. Bueno, igualmente se han hecho el equipo. Buena. La verdad es que la mejor jugada que he visto del torneo, Siguen por ahí, mira, ahí está la pelea. Ah, se llama cabeza. Cabeza. El puto Flex cada vez tiene un nombre diferente, tío, es increíble. Ahora se llama cabeza. Vale, estos están escapando, son tres. Uno había muerto entonces, digo, no puede tener nada más suerte que se le haya vuelto a caer uno, ¿sabes? Se les han escapado, sí. La verdad es que ahí se les han escapado. Putada, eran kills fáciles, yo creo. Mira, ahí está Cheto con Creeper. Abso está por la parte derecha, ¿no? Sí. El equipo de Nova. Tienen racimo. Aquí lo mejor es pillarte una torre y desde la torre matarles. Va a intentar hacer Abso, ¿no? Eso. Se están escapando, Están buscándoles. Ahí la ha visto Abso, creo, a uno. Estos son buenos, el Ersin y esta gente son buenos, El Nova, Ersin y tal son buenos. Con calma. Vale, ha visto una cabeza ahí el Abso. Yo me voy a subir a la torre, la verdad, rápido. Va a intentar hacerlo, yo creo, ¿no? Para intentar piquearles o van a comprar. Le tienen pillado. No tienen pasta, ¿no? O sí tienen pasta. Vale, tienen que comprar la clase y pirarse de ahí. O sea, no tienen que tirarla ahí. ¿Les pusean? ¿Han llegado a comprar? No lo sé, no me he fijado. Es que les han cedido el top. Yo creo que era mala idea. O sea, la idea era que compren dos, pero que el otro tenga el top y no les deje subir, ¿sabéis? Buen radar ahí. Pero bueno, si han llegado a comprar... No ha llegado a comprar Abso, no lo han dejado. Tiene 20.000. Cheto dispara, tiene uno ahí. Hay que tomárselo con calma, sí. La putada ha sido eso, que les han seguido el top. Creeper muere. Le han pillado. Al menos tiene dinero Abso, ¿no? Ha comprado la clase, creo ya. Se van a pillar el coche y van a irse por ahí a tirarla. Creo que ha podido comprar, creo que ha podido comprar. ¡Ojo! No. Casi, pero no. Me gusta cuando se raya el juego, ¿sabes? En plan cuando cambian de cámara y se ve todo transparente. Sí, tienen que dejar de pensar en la partida anterior, Flex y compañía, y centrarse en esta. A campear arriba, ¿no?
maybe going scouting for the teammates or maybe looking for a reposition. Yeah, I was taking a look at the map. They're in an interesting spot because they're inside the zone and fairly central. Helicóptero para rotar. Hombre, esto es bueno, ¿no? Porque puedes pillar el helicóptero y te vas a zona. Te vas al centro más o menos y a matar. Likely going to be overwhelmed very quickly though and probably lose your lives in the process. So there's that map I'm talking about. Look at team 1 right there on the right hand side. Look how many squads are going to rotate straight to Juki. ¿Qué se van a quedar ahí arriba? Que tryhard, ¿no? O sea, van a meterse en la campeada parda, ¿no? Entonces. Hostia. Van a jugar a campear a muerte, a asegurar a muerte, ¿eh? O sea, yo creo que nunca he estado aquí, creo que nunca he estado. Están en una posición tan apartada y tan campera que nunca he estado. Os lo juro. O sea, en vez de pillar el helicóptero para irse al medio y esperar, se quedan en la esquina del mapa esperando, ¿eh? Esos van segundos o terceros, creo. Les van a asegurar la muerte, creo. Yeah, well, that team definitely needs it. They're not inside the top 15 from what I can tell, and they need a big game. I know FIFA was looking to slam Nobu, and maybe Nobu's getting slammed without FIFA touching him. I'm not sure what encounters they've had thus far, but hey, maybe if swimming and early wrapping is what you need to succeed, I think they know better than we do. So we'll see if they can maybe comprar. that strategy. No tienen pasta, ¿no? Va a comprar UAV. Porque ya tienen armas. Un UAV y se ha comprado otro. Ah, por gente. A ver, aquí ya sabes que la gente que ves en el UAV en principio van a ir en la mierda porque todo el mundo lleva fantasma. Así que si ves a alguien está en la mierda. Lo mata a su compañero. Out of pocket because he is so far from his teammates, as you can see in the minimap. That was squad number 4, and his teammates were so far north that you don't even. La putada es que no nos ponen qué ventajas van y todo eso, pero bueno. Looking to get in on this fight. Looks like Team 39 was possibly hunting Stuo. Yeah, the Dream Team looking pretty strong. Vap only has 1. I think it was Lucien with 4 already, though. So a great start and finding one in the air. No team shots, though. Not going to be able to eliminate that player with our new health changes a couple seasons ago. Este va con la mina normal, no iban térmica. La posición sí afecta. Te da multiplicador de kills, pero hay que matar también. Solo queda uno. El Vinkuf este que no ves cómo corre. A correr, majo. Aprovecha, espabila, corre, corre. Yeah, but they need all of the points that they're looking to rack up. This is a bubble team in its own right, coming into the map number 4 in F Cheto, ¿ya les han eliminado? Hostia. They can overtake a good chunk of the 5 teams ahead of them if they could just put 7 points on the board and above the teams that are ahead. So you really want to solidify your positioning with this. Mira, está ahí el cabeza. Interrante cabeza. Pegándose con el Junior. Make your mark. And speaking of making of your mark, Control Deck, Zamza Jr. You heard Enigma talking about them just before this game, and they're going to need to do just that. That's a great job. They're currently sitting in 26th place overall. This is a big map. Buena rotación, rápida ahí. Aquí está el equipo de Yuki pusheando a un... Este se queda muy solo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está mal jugado por... O sea, bueno, sí, regalas una kill... Hostia, ¿va con RPG en serio? Va con RPG la rata, tú. Hostia. Pero, o sea, splitearse tanto del equipo y dejar... Y, no sé, es un poco tontería, no sé. Hombre, es baitear para que maten a uno y no se llevan a los 3, pero es tontería, ¿no? En parte. Si te pegas, pégate todos. Y si se complica la pelea, te vas, pero... Dejar a un compañero ahí tirado para, no sé... El RPG no está baneado, creo, Uno pilla el globo, el otro no le dejan. Se ha vuelto a dormir Yuki. Something worth talking about, of course, is if you see players firing into the air, most of us know what that is. Ya se ha vuelto a dormir. No le gusta ver el competitivo, se duerme. Sí, la final del Mundial es en Londres. A ver si me invitan. Está aquí al lado. Yo vivo cerca de Londres. En Bilbao estoy a 1 hora y algo de vuelo. O sea, no a jugar, sino a verlo. O comentarlo, yo que sé. Me gustaría, la verdad. Literalmente estoy a 1 hora y algo de vuelo. He ido muchas veces a Londres.
Tienen uno por ahí suelto, que es una kill fácil, ¿eh? Se está escapando ahí como puede el pobre. No sé quién es, tiene el nombre baneado. Ojo, ¿eh? No ha querido disparar ahí, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí. Kill fácil. Muerto. Van con 0 kills aún, joder. Pues mira que van persiguiendo gente, ¿no? Ha sido una putada que se les ha escapado los de arriba del monte. Los italianos les han escapado. Dandaman was tied second overall in the quals for eliminations at 25. So you would have expected them to do a bit better this time around, but hopefully the second half will go in their way. Here's a nice fight from two teams kind of fighting for position. A ver aquí. Stuns. Puto suelo. Falta uno. Lo rematan. Muy lentos, muy mal, muy lentos. Exclamación vendida. Nah, en verdad no, la han matado bien. Ahí la han intentado tradear rápido, pero el tío la remata muy rápido. Están usando Cronen y EP5 todo el mundo. Exclamación vendida. Ahí siguen corriendo, buscando kills aquí el equipo del BNOG. Ojo, el equipo de Feakil ahí, Está en la tubería subido, ¿no? Nah, está muertísimo, llevan térmica, creo. Nah, llevan térmica. El Mumen. Nah, te pillaron, crack. Te pillaron, máquina. Son dos equipos, además. Nah, les pillan por la espalda. F. Y el equipo de Feakil que sigue subiendo por el monte, Han tirado un aéreo. It's a tough fight. There's really nothing you can do about that. That's the classic third party we talk about in Warzone. You start shooting shots, signal flares up in the air for anyone to come in and thirst a couple kills. Looks like Squad 7 was sí, el meta es de la temporada 3. Pero porque han cambiado el perfil de daño de las armas. Seguramente para la temporada nueva volverán a tocar un montón de armas. ¿Qué hace este? Está obsesionado, ¿sabes? Que no puede subir por la roca. Feakil va segundo. Ahí lo tenéis. Esperar, quito la cámara. Ahí tenéis la tabla momento de momento. Xavi Ultra, Feakil, Meg, Rocket. Y como veis, Flex de momento está fuera, 16. Y Metos está a 11. Ahí tenéis la tabla momentánea de la partida. Looks like FIFAKIL was worried for basically nothing because, well, Pace and Melvin have run into, well, two different squads in the area that they need to be careful about. Aquí tiene bastante gente, Por aquí estaba Flex y compañía, pero se han pirado, ¿no? Ahí se pegan. Les pegan de abajo también. Complicado, mucha gente aquí, Complicado el puseo, Nah, los van a matar seguro a estos, los amarillos. Qué bien se ve todo el juego con wallhacks, Qué bien se ve. Qué fácil sería todo el mundo con wallhack. Ojo el Mumen. Le ha roto la cadera, en verdad, El Mumen. Toma, los de abajo, de Wallvan. Que la Cronen de tiro a tiro, cuidado, Las Cronen con térmica, cuidado. Encima apoyado, no se mueve nada apoyado. Nah, están abajo, no los ve. Tienen otro arriba, el equipo de Feakil. Van a rotar para atrás. Creo que se han llevado las kills, ¿no? El equipo de Feakil, ¿puede ser? De momento no. Están por ahí. ¿Pilla globo? No le dan. Se ha escapado, Se ha escapado con el globo, El equipo de Flex no sé dónde está. Estaba por esta zona, pero se han pirado corriendo antes.
Humo y al globo. Le van a romper el globo, ¿no? ¿No le rompen el globo? ¿En serio? LOL. Sí, ahora sí, ahora sí le han roto. Han tardado mucho en romperlo. Yo en cuanto veo un humo en el globo, va a disparos al globo. Aéreo para zonear. Vale. Yo creo que esas kills las tienen fáciles, ¿eh? ¿No tienen térmicas? Le han dado con la carga. Ahí con térmica estaban muertos, en verdad, ¿eh? Yo no lo he visto, pero bueno, supongo que en su pantalla sí. Es que claro, evidentemente un directo de un directo pues se ve un poco como el orto, ¿no? Supongo que se le habrá visto a través del humo un poco. Bueno, también puede ser marca, ¿eh? También puede ser marca. Porque el compañero estaba por detrás, igual lo ha marcado y como el humo no está delante, pues le puede disparar, ¿sabéis? Seguramente el compañero lo ha podido marcar. Habría que verlo la jugada, ¿no? Pero evidentemente FIFA Kill no lleva chetos. Aquí bastante chill, ¿no? Esta zona no hay mucho salseo. Ahí se viene la técnica. Sí, sí, ya vienen los gorros de aluminio. A ver, yo creo que el compañero que estaba detrás lo marcó y le puedo disparar por eso. A veces te deja marcar un poco a través de algún humo, me ha pasado, en plan de que tienen un humo, intento marcar y marca. A veces no marca, pero otras sí. Pelo ha muerto, Pelo ha muerto. Bueno, ha batido Pelu. Han abatido a Pelu, mejor dicho. Toma, volado. FIFA está por ahí todavía. Se va a pillar el OEC. Pelu así que ha muerto. Toja la bate a uno. No sé con quién se están pegando el equipo de Tojor. El equipo de Meto estará por ahí vivo seguramente. Tojor está muertísimo ahí. Muertísimo Tojor ahí. No puede rotar. Pues F. Les cerraron. Aunque están un poco mal colocados ahí, ¿no? El equipo de Flex, yo creo. FIFA también ha muerto, Están vigilando que no haya nadie por ahí estumbado. Pelu vivo, Pelu ha ganado el Gulag, creo. Uy, esto es fortaleza, Tienen que salir, yo les campearía la salida. Me iría para adelante y les campearía. No pueden salir por otro sitio que no sean las puertas. Yo ni entraría. Yo me iría con los... Ahí está, perfecto. Yo me iría con los humos para adelante y les esperaría, sin ningún problema además. Pero tienen gente delante también, No, la buena Cronen ahí. Sí, hay alguien por ahí RPG. Alguien en el top del depósito. Un equipo por la izquierda también. Y están por ahí bastante felices, O sea, Pelo ha salido del Gulag, pero estará en la mierda, ¿no? Mira, Meto está por ahí matando. Están vivos todavía. Uno abatido. Detrás. Les han pillado. Forced to disengage, playing the trees, not a bad spot, but you will have to smoke and cover into that next zone.
as time starts to tick down 15 seconds until they will be forced to move, and you can see just ahead how many teams are behind. Mira, están ahí Metos y Daga, ¿no? Camps está muerto, creo. Sí, ahí está más muerto que... Está autorreseando, ¿no? Pelo ha muerto. Y... fuera. El equipo de Flex muerto. Ha muerto Pelu justo también. Hostia, toda la gente que hay aquí, ¿no? Mirad el borde, mirad ese borde. Está lleno, tú. Y el equipo de Metos no está tan mal puesto porque están en el borde justo a la derecha. Pero aquí hay un montón de gente. Si se meten en zona, el equipo de Metos pueden cerrar un montón de gente y matar ahí fácil. ¿Qué coño, chaval? Ahora mismo el mejor posicionado para clasificarse de España es el equipo de Metos. A ver si consiguen ahí escaparse y hacer kills. Se van para la derecha, ¿no? Puse otro equipo ahí. No tiene máscara este, ¿no? Ah, el guardia sí tiene máscara. Buena. Madre mía lo que hay ahí, ¿sabes? Madre mía lo que hay ahí. El Meros y Daga están tumbados ahí, pero tienen un tío detrás, ¿no? Y gente arriba, madre mía, tú. Están tumbados por ahí escondidísimos, pero me da que les van a pillar. Hay mucha gente tumbada, en arbustos. No queda tanta gente, en verdad. Es una zona muy abierta. O sea, fijaos, es que no hay nada de cobertura. Es una zona que solo hay montículos y algún árbol suelto. El Wartex está sacando el pito, en verdad, Otra más. El Wartex está sacando el pito, ¿No le ven? Qué buena, ahí tiene un hueco, De momento tenéis la tabla. Flex de momento queda 15, ¿no? ¡Oh, el gulag! La del arbusto. La rateada del arbusto. No. La rateada del arbusto, señores. Se la liaron. Metos muriendo ahí. ¿Le matan? Le matan. Y lo ha matado Daga, ¿no? Se pincha. No tiene placas, Madre mía la zona esta, tú. El hombre planta le mató. Metos otra kill. Le matan a Metos. Daga mata a otro. Buena Daga. Cuidado el equipo de Metos, Top 5 y con bastantes kills, creo, Se hace la kill aquí Babel. Son 3. Seguramente ganen estos, El equipo este de Babel va a ganar la partida probablemente. Todo el mundo tumbado en el borde, tío, porque no hay nada de cobertura. Qué locura, tío. Han tirado tienda, para revivir. Mirad esto, tío. Mirad esto, todo el puto mundo tumbado porque no se pueden mover, tío. Daga muerto con térmica. Bueno, top 5, bastantes kills creo, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Es una zona muy difícil. No hay nadie volando de momento. No lo ven al del arbusto, no lo ven. Lo tiene un nivel tumbado ahí delante, no lo ven. ¿Os fijáis ahí? Ya está, ya lo han visto. Era el último. GG. Como veis, de momento el equipo de Metos bastante bien, que están séptimos. Pero bueno, el equipo de Flex ha salido un poco para abajo. Pero como veis, el equipo de Chaggy Ultras con las partidas que han hecho antes, de momento siguen bien. Está bastante ajustado el tema de la clasificación, Mira, como veis, Flex justamente dentro, Flex 14, o sea 15. Justo en el límite, en la línea. Ojo, ya hay bajas por ahí. El Sux ha hecho 2, Bajas tempranas, Con el helicóptero la ha hecho. Con el helicóptero. Qué buena. Ojo, triple pop. No va a ir prácticamente nadie a Village, Van a tener, bueno, algún equipillo irá, pero está bastante lejos, No va a caer nadie otra vez en Static Cave, creo, Salseo ni Electric, ¿no? Es que Electric también es jugártela bastante, Han empezado un poco mal esta partida. Está dándose de madrazos, Ya está muriendo la gente a muerte. Este está solo, le van a pushar a muerte. Ojo, se pegan con otro equipo, igual se libra,
Una bala. Le viene el otro por la derecha, lo matan. Ah, te pillaron. Nah, le van a dar la kill igualmente. Bueno, al menos le han dado la kill. A ver, pues el Impas tiene bastante loot con la tontería, no es broma. De hecho, cuando hemos hecho alguna nuclear que hemos caído ahí, no está tan mal, el sitio, Me tocó una vez una nuclear ahí, es un sitio bastante bueno para lootear. Tiene bastantes cosas. Esta gente siempre cae por Almazra, el Luis. O sea, normalmente los equipos siempre van a caer en la misma zona, porque es la zona que están acostumbrados a hacer el comienzo de la partida y tal, ¿sabéis? Es lo que tienen practicado, por así decirlo. Y luego en función de eso, pues ya ven qué hacen. Pero normalmente siempre tienen como un sitio muy practicado para caer. Tienen siempre un sitio que es el principal y luego pues pueden variar en función de la zona un poco a lo mejor. Portátil. Dinero a comprar. Tienen otra esquina, o sea, otra squad ahí, otra skin. No les dejan comprar, ¿no? No sé si han llegado a comprar, ¿Les pusieron o no? Otro aéreo y todo, madre mía, todo han tirado todo. Placas. Madre mía, todo lo que han tirado ahí. Ese estimulante todo guapo, todo bueno, Les pusieron, uno muerto. Tienen radar, creo. Nah, lo han hecho muy bien ahí el equipo de Pentagón. Han pillado la caja, Nah, pero muerto. Quizá era mejor idea lanzar la caja lejos para que luego no te la campeen, ¿no? No sé, en el agua a lo mejor incluso. Van a comprar ellos ahora, lo han hecho bastante bien. Y de hecho tienen hasta para UAV, creo. No hay duales porque están baneadas, Alejandro. Ojalá las baneen de las públicas también, pero no va a ser que no. Ojo. Ah, chuparla. Estos están solos aquí, tienen todo limpio. El equipo de Yukiz que ha muerto. Yukiz ahí. Vale, el equipo de Metos que sigue en Albagra, Han caído en Albagra. Y tienen dos equipos. Los Mace estos otra vez, que se están pegando entre ellos. Buena. Va con armas de suelo, están dos solo, ¿no? 2 contra 2 contra 3. Sí, mañana hay stream de lo mismo, de NA. Lo mismo, pero de NA. Mañana haremos lo mismo, pero con NA. Así que sabéis, estáis en YouTube también viendo esto, que lo habré subido justamente el jueves. Hoy en directo estaré haciendo la DNA, que igualmente mañana la subiré también a YouTube, así que bueno. Esta es la de Europa. ¿Se van a pirar o qué van a hacer? Mira, los italianos tienen debajo a Flex y compañía, Han metido un humo para baitear, creo. ¿Están los tres vivos? ¿Flex y Tojori y Pelu? ¿O son solo dos? Ah, no son ellos. Pensaba que sí que eran ellos. No son. Es otro equipo. ¿A qué hora es el DNA? Creo que a la misma hora que hoy. Tengo que mirarlo, pero creo que es a la misma hora. Ah, mira, están ahí abajo, Tojori y compañía. Han matado a Camps. A ver, aquí está el equipo. Tojori se hace una kill. No remata. Sí, ha rematado al final, Tojori ahí. ¿Van a pillar un UAV o caja? ¿Qué van a pillar esto? Es un UAV. Caja tienen ya, así que tienen armas. A ver. Le han pillado a Pelu. Abatido, qué falso, tío. Puto juego mal hecho, Estaba ya adentro, tío. Matie, ahora es Matie otra vez, Flex, ha vuelto a ser Matie. Pelu muerto, Tojo se lleva uno. Bueno, 1 por 1. Not bad. Porque tiene modo streamer Flex, por eso sale con ese nombre. Para que así la gente no lo haga streamer sniping, pero bueno, aquí se lo podría quitar. Aquí da igual.
getting peppered by Team 17 on the other side. Es a las 7 p.m, sí, de España, ¿no? Lo mismo. Como hoy. Metos muriendo. Creeper matando también por ahí, ¿eh? De hecho han hecho guay para un equipo los de Creeper, ¿no? No, le acaban de matar a Apso. En el Gulag a lo mejor. Bueno, aquí a mí el cementerio no me gusta, es una zona que me da un poquito de asco, la verdad. Creo que es en España, soy de Ciudad de México. Aquí son las 10:30 de la noche. Brilliant right there. Nice moves. Drop it down from high ground, hitting the mobile buy station. No sé si han pillado la fortaleza estos, ¿eh? Han reseado a su compa y Cheviltros tiene Gulag. Este señor está más muerto, el Dyrame este. Está más muerto. Madre mía, tú. Y le quitan la cámara, ¿no? Va a morir. Se ha tirado el trophy, pero vamos, que le van a pegar a otro equipo. Ojo, el Mumen. 1 contra 3. Nah, está muertísimo, es que no puede hacer nada. Pues cenar, supongo, no sé. No es Cruiser. Estaría cenando seguramente. On the fringe, at risk of being relegated, needing a massive game. Tiff, when you need a massive game and Team Jukies is pushing you, it doesn't bode well, is all I'm gonna say. It really doesn't. 3 ahí y uno cayendo. Apso ha muerto. Jumping from one building to the next, but this building that Lennon and co are working from is a very strong building. You can keep an eyesight on the buy station and deny Lleva el camo de la raíz el Lennon. to utilize that buy. Whether looking Creeper for a muerto. loadout, whether you want a buyback, this is not a bad area to play because all the elims will come to you and you can see Zamza taking Creo que era Cheto por ahí, ¿no? Lennon is. Pops the daddy. All right, let's see how this is gonna go. Outnumbered, not good. Pelu muerto también. Yeah, I mean, Lennon by himself was gonna have to win the 1v2 by using the Teddy. Están pegando duro, en Dome, The team's able to get out and probably buy back quickly, so they're not gonna lose too much in the process and just trying to risk it for the biscuit. Vaya turno le ha pegado. Vaya puto turno le ha pegado, chaval. Vale, pues el otro se va a ir volando. Gets eliminated, and now PD squad, another team that needs to big breakout turning. Look, I'm gonna keep saying that over and over. Ojo, Matías matando. Matías grande, Matías. In all reality, every single team besides the top like 5 needs a big breakout game to secure their spot to the global land. It is totally up in the air still, but this squad in particular, Es solo uno ese en la derecha. Currently, all having been burned their gulags already. They got team wiped earlier. We saw it off screen. They've got an opportunity here to push inside the top 15 if they can just have some sort of a semblance of a good game. I mean, they're looking to be outside the top 15 by 1 point. Mira, todavía está vivo ahí Matías con Tojor. Grande Matías, Trae a Pelu. Es que siguen ahí todavía estos, los italianos. Han venido del cementerio y están campeando la casa alta. Esta casa me da mucho asco. Han tirado tienda, ¿no? Portátil. Les han tirado un racimo, creo, igualmente, ¿no? Pues de momento Metos sigue séptimo, ¿no? Por lo que pone ahí en la tabla. Voy a quitar un momento la cámara para que lo veáis. Y el equipo de Flex que sigue quinto, ¿no? Bueno, quinceavo, perdón. Bueno, ese es el mapa. No sé si tienen en cuenta las kills de la partida, creo que sí, pero no estoy del todo seguro. Ahí tenéis. De cómo va de momento el temario. Hostia, estos están con el sniper, con el signal. Ahí está. El puto signal asqueroso, tío. Mira, Pelu ya está por ahí con ellos. Sounds like a couple people are running Signal 50 this time around. I mean, it's not a bad weapon, right? It shoots really quick, does a lot of damage, and if you're looking for those mid-range engagements and trying to be the anchor for your team, it's beautifully done. Benno on your screen, over here just on the outskirts of Observatory, kind of surrounded, and Vortex Ojo, on your right. casi le pega la carga, tú.
Drill charges going Estos out, van looking bastante arriba, el for the equipo del push. Mex este. Vortex seems to be the only person alive from that team, trying to get out of dodge, and they may just be able to do it. Oh, this is a big moment. This is Meeks & Co versus Vortex. Vortex está solo uno, ¿eh? Primero contra el segundo, ¿eh? Sí, pero el Vortex está solo. No se escapa ni de coña, ¿no? Va a esperar al compañero y van a entrar juntos. Nah, está muertísimo. Que no puede hacer nada, tío. Saludos, Soki. Xavi Ultra se pira. Muchas gracias, Johan, por ese pedazo de sub. Un saludo, máquina. Grande ahí. Estamos apoyando a los españoles, evidentemente. Bueno, si te vas a Andorra, no, mano. Should bode well. I was going to say this is the first time Savvy Ultra Squad may not win that observatory POI. ¿Va con un ataque M? ¿Es eso? ¿O un ataque V? ¿Qué es lo que lleva ese? El ataque V, ¿no? ¿Y lo lleva el ataque M o es el ataque V? Yo creo que es el ataque V. ¿Pero por qué lleva térmica el ataque V? What the fuck. La lleva semiautomática. Pero no merece la pena, o sea, ¿por qué la gente hace estos experimentos tan raros? Ponte la Cronen. ¿Qué sentido tiene ponerte el ataque V? Que sí, que pega, pero se mueve raro, ponte la Cronen. ¿La gente hace cosas más raras? A ver, es de teclado y ratón, evidentemente, pero ponte la Cronen, tío, no sé. Ahí lo tienen. Nada, una. Tiene sangre fría, ¿qué, No lo sé, no sé por qué pilla un arma que no es meta. Bueno, a ver, que el ataque es buena, pero la Cronen es mucho mejor. El agua, ¿eh? Ese no me lo sabía, ese alijo. Se escapó, sí, se ha escapado, creo. Tojor está vivo, ¿no? Pero está solo, creo. Tojor está puteado, ¿eh? Igual le ayudan, ¿eh? A Tojor ahí. Buah, Tojor está jodidísimo. Abaten al otro. Tojor lo tiene muy negro, chavales. No sé si va a poder salir de ahí, yo creo que no. Tojor está muerto. Nah, está muertísimo el Tojor ahí, no puede hacer nada. Muerto, muerto. Muertísimo. Muertísimo, señores. Tojor ahí no puede hacer nada, es imposible, y menos con térmicas. Está muertísimo. Los italianos que siguen ahí arriba de Dome, pegándose con el equipo de Yuki. Cuidado, Cuidado con esta pelea, Pelea interesante. ¿Globo? Han pillado globo. Hay un poco de sándwich ahí, El otro equipo no sé quiénes son. Ojo, también muriendo el equipo de Method. El que es la zona doble. Rompen globo para que no rote la gente. Aquí se van a quedar, no se van a mover. Van a jugar muy sobre seguro. Es lo que tienen que hacer realmente. O sea, están jugándolo bien. Van primeros. No tienen que arriesgar absolutamente nada. Se quedan aquí dentro a campear y a tomar por culo. Rompen el globo y se quedan en el... Están más o menos en el centro. A ver cómo cierra. Depende cómo cierra. Igual se le cierra para el otro lado. No tienen por qué moverse mucho, la verdad. Oh, Method muerto. ¿Tienen gulag? No lo sé si tienen gulag. A ver, aquí salseo, El equipo del Wars contra el equipo de Mex, que van segundos. Estos van segundos, creo. Solo está Pelu vivo. Por ahí andará, ¿no? Rascando. Mira, le has hecho el gulag. Uf, voladote.
Oh, but someone is just behind Prodigy now as well. Maybe they've sussed him out. It's one. Benno down. Santify doubling down. Knows that there is a flanker trying to get a line of sight on it. But this will give the other two members of this squad time to push in. Flawlessly executed plan. They've regrouped. They've gained advantage. Santify trying to stop the bleeding. But it's King AJ. The king No, of clasifican five los six 15 maps. primeros. Almost was the individual Ese está muerto. before Juki's. Se la liaron, ¿eh? Se la liaron el equipo de Wars al equipo del Mech. Se la liaron. They've taken down a team in second in a very tough ¿Y fight. Pelu dónde anda? Flawlessly executed flank from Estará por ahí Prodigy, escondido, ¿no? able to grab player advantage. That's gonna be one that we would have cracked the code with Enigma. You're gonna learn from that play. That was 5-head. We'll see that one later and maybe on our telestrator. We'll see. Let's take a look at some of our other Mira, han teams. bajado los italianos ya. Han bajado al Mawise. A pusear juntitos. Yeah, I called out the marshlands as being one of those POIs that was going to be a lot of congestion on that rotation. And for the teams that have made it there first, Savvy Ultras & Co., one of them. A ver cómo lo hacen. Humo para pusear. Se han pirado, ¿eh? Son dos solo esos. Van a correr, pero mucho. Nah, están muertísimos. Es el Aizen, ¿no? Ojo, cuidado, ¿eh? Se han hecho a uno, ¿eh? Han puseado demasiado separados, yo creo, ahí, ¿no? Ahí los italianos han hecho un poco mal. Tienen que lootear para revivir, pero no hay pasta. Quizás demasiado separados ahí. Se han columpiado un poco, ¿eh? Van a jugar sobre seguro, no quieren arriesgar mucho. No quieren morir. Es que son tres, los de Aizen también. Saben que están ahí abajo, les van a matar. Estos no son malos. Uno muerto, pero nada, están muertos. ¡Ojo, escapa! El Wartex, tú que se escapa. ¿Otro? No me lo puedo creer. El puto Wartex, tú. Está loco, está loco. Se va a resear ese. Está loquísimo el Wartex. No me puedo creer. ¡Le ha craqueado! Está loco, está loco, está loco. Está loco. Va a resear. Bueno, madre mía, la que se acaba de sacar el pene. El Wartex, madre mía. Espera, que se los hace. Bueno, se ha hecho a otro más. Ya era imposible ya. Madre mía, vaya humillada les ha pegado. Que eso no son malos el gromalo que esta gente, ¿eh? Madre mía, chaval. Vaya puta liada. Casi se carga a los tres el solo, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Y no es que lo hayan hecho mal los otros, lo han hecho bien también, ¿eh? Bueno, vamos a ver el final. No, borras que voy a ver la última solito. ¿Muerto? Ese señor ahí lo tiene complicado. Con las térmicas está complicada la cosa. No sé si Method está vivo todavía, que alguno del equipo de Method. Pelu no sé si está vivo también, por ahí, escondido. Cheto y Abso están por ahí por la torre, ¿eh? Creeper está muerto, creo, pero Abso y Cheto están por ahí. Ah, no, también Creeper, son tres, ¿eh? Ojo, pues van bien entonces, ¿eh? Duelo de pistolas del Gulag. Aquí la gente igual se pilla la F-Taxi, para disparar en el agua. El Halo está escondido en un sitio muy bueno, ¿eh? En la tubería no se te ve nada, chaval. Todo loco. El equipo de Flex F. Murió Creeper también. Abso, Cheto se esconde en el puente. Esta gente sale de zona. Hay demasiada gente viva en esta zona, ¿eh? Ahí tenéis los marcadores. De momento como va el temario. El equipo de Flex que ha salido del top, chavales. F. Tienen que hacer una última buena partida, ¿eh? Se la juegan toda para la última partida del equipo de Flex. Y el equipo de Method que todavía está dentro bien. Creo que el equipo de Method ya ha muerto también. Pues creo que Cheto también ha muerto, ¿no? No lo veo por ahí. Y el Xavier Ultra es el más listo, en un arbusto tumbado ahí en el medio.
Buah, vaya zona de caca también, con el agua y eso. Yeah, this is a massive rotation. Strong was there, Solitude rather is able to play inside the gas with the gas mask and the signal to give information on where to go for Team 36. Fantastic rapper inside the top 15, and guess who's still alive? Savvy Ultra's dead center of zone, hanging out on a bush, just waiting. Está haciendo lo que tiene que hacer, quedarse en el arbusto rascando top. Al agua. El que tiene la pistola aquí se va a forrar que flipas, Yo pillaría la F-Taxis 100%. El Xavi Ultra está ahí tumbadito al lado del Lexium, no se ven. Deberían dejar esa pelea, tío. Se van a pegar, yo creo. ¿Sí? ¿No? Ah, no, todavía no. Sí, ha muerto, ¿no? Ha muerto, creo, Xavi Ultra, sí, ha muerto. Bueno, el sonido bugueadísimo, por cierto. Se ha roto el sonido. No tenía que haberse movido del arbusto, tío. Tenía que haberse quedado tumbado. Aunque bueno, tenía que moverse un poco, ¿no? Ahora es la putada. Son 3 el equipo del Yukiz, Tiene uno en el tejado todavía también. No sé si lo ha visto. Hay uno abatido, Tiene gente detrás, se va a tener uno para cubrirse. Tiene mucha gente, Hay mucha gente. Mucha gente. El equipo del Sux también está por ahí. Estos se han reseado, son 3. Solo queda uno, el cubi este. Humo, tiene Betis. No. La Betty. No la han visto. Madre mía, la suerte. Sí, acaban de subirse los 3 al tejado. Están súper bien colocados. El equipo de Gromalo que rusea al equipo de Sux. Vale. Han ganado la pelea. Solo quedan 2. Están súper bien colocados los de Yukiz, Puede que ganen la partida. Están muy bien colocados. Tienen el tejado y ven casi, prácticamente todo. 35th place after map 1 and they have been fighting against Nada, lo tienen bastante bien, Toma volada. Toma volada con la Cronen. Pavila. Ahí van a salir, los tienen. No tienen piñas. Lo malo los humos, ¿no? Pero bueno. Madre mía. Nah, van a ganar el equipo del Yuki 100%. Están súper bien colocados. 3 contra 2. Está hecho, lo tienen hecho, Lo tienen hechísimo. Sí, la han jugado muy bien. Uno abatido. El último. Va a morir por gas, ¿no? No, lo van a matar. Muy buena partida, la verdad. Muy buena partida. ¡Ojo! Con esta partida el equipo de Yuki se ha puesto primero, Bueno, a ver, la gente que está arriba ya está clasificada. Pero bueno, Xavi Ultra sigue segundo. Stiguo, Meg, With Strong, Aizen, Jamafando, Metos que sigue noveno. Yo creo que Metos lo tiene prácticamente hecho. Se tendría que liar mucho para que no se clasifique. Pero bueno, deberían hacer una partida no mala. En plan, una partida asegurando. Una partida normal, decente. Y por aquí tenemos el equipo de Flex que ha bajado al 19. Así que todavía se pueden meter dentro. Pero tienen que hacer una partida buena. O sea, han hecho 2 partidas muy buenas al principio, pero se les empieza a liar y encadenan 3 partidas regular malas y se te lía mucho. Así que tienen que intentar hacer una partida buena para entrar, si no, no pueden entrar. Tienen que matar mucho y quedar primeros. De hecho, no está Creeper ahí, ¿no? En el top 30, así que diríamos que el equipo de Cheto ya prácticamente F. Se viene, señores, último mapa. Ojo, fortaleza en Village. ¿Se tirarán estos a por ella? Yo me tiraría, o sea, yo soy Cheto, Abso y Creeper y no pierdo nada por tirarme la fortaleza. O sea, me voy a la fortaleza pero de cabeza. Del tirón me voy. Sin miedo, me da igual. O sea, no tienen nada que perder ya. Tienen que ir a por muchas kills. Yo iría a fortaleza del tiri, 100%. Si pierdes, pues se perdió, no pasa nada. Ojo, ¿qué ha pasado ahí? Se ha muerto ahí un montón de gente, ¿no? No sé qué ha pasado ahí, es como que había un montón de gente abatida de repente, ¿no? Estaría guapo, tengo que preguntarlo a ver si van a hacer algo del estilo o no. Con el juguete no para, quieto tú. Esto sigue, siempre caen aquí, en la zona de del Sawa. Se tira el porro el Spartan.
Uno muerto, ¿eh? Mira, ¿veis cómo este edificio tiene un montón de pasta y de loot? Es una locura. Mira, aquí está el equipo de FIFA Kill. Siempre caen en las mismas zonas, como os digo, la gente, ¿eh? Normalmente. Sí, a ver, el antiguo Warzone estaba mejor, evidentemente, pero tampoco es tan... O sea, si le corrigen los fallos que tiene y le mejoran un poco la movilidad, sería muy buen juego, pero bueno, es lo que hay. Igual con el nuevo COD, que van a cambiar la movilidad y alguna cosilla más, le meten esa movilidad, ¿sabes? Molaría un montón, porque el motor gráfico es el mismo juego realmente. Decent fight, taking nice outside lane. Wiz is trying to provide some covering fire, and now they need to make sure they work together. Así ponen al equipo de Flex un poco también. Looks like just 38 here. Team's probably within a couple hundred meters, though. I don't think anybody's going to push all the way over here this early, so this really, truly is a 3v2. Team FIFA Kill doesn't want to lose. Con calma, ¿eh? Con toda la calma. Mira, el equipo de Metoz ha caído en Rohan Oil esta vez. Pero tienen un equipo buscándoles, ¿eh? Están muy jodidos ahí, yo creo. Les tienen localizados, yo creo, igualmente, ¿eh? A Metoz igual no lo han visto. Yo creo que a Metoz no lo han visto. Nada, Metoz se la lía. Muy buena Metoz ahí. Muy buena Metoz ahí. Se la ha liado que flipas, ¿eh? Haciendo la campea en la antena. Bueno, la antena es un depósito de agua, creo. Han tumbado a Cam, eso sí es lo malo. No le pueden rematar de momento. Voy a intentar rematarle. No iban armas, ¿no? Ahí va Daga. Ahí va. ¿La ha visto? Rematado. Metoz muerto. Solo que a Daga tiene que irse. Tiene que irse Daga ahí a muerte. Porque además viene otro equipo, creo, por la izquierda. Así que tienen que irse ya. Sí, se va. Se le pegan, ¿eh? Le pegan a los otros. ¡Corre, Daga, corre! A correr. No pueden morir ahí a poder ser, porque si no se les lía mucho. Mira, el equipo de los italianos está por aquí, por medio. Ha muerto Daga. No, F. Ha muerto. Qué putada se les ha liado ahí en Rohan. Tenían que haber quizás entrado dentro del subterráneo, ¿no? Y quedarse encerrados ahí o algo, no sé. Camps muerto en el gulag también. Cuidado que al equipo de Metoz se le lía un poco, ¿eh? Creeper muerto en el gulag también. Cuidado que se les lía, ¿eh? Mira, Metoz en el gulag. Mira el equipo de Beni Central ahí en la torre subidos, qué majos. No sé dónde va a cerrar, ahora lo veremos más o menos. Abso muerto también en el gulag, creo. Yeah, Team Echo, they have had a rather tough run in this 6-game series. Yes, they did win map. Estos van con armas, también, ya. O sea que pueden hacer unas cuantas kills aquí en esto, en Hydroelectric. Dagamor en el gulag. Solo queda Metoz, creo, ¿eh? Sí, están en ranked también de aquí los chalecos. Que yo sepa sí que están, lo he visto antes, me pareció verlo. Hola. Wartex se acaba de comer pito. Creo que se ha motivado demasiado Wartex ahí, ¿verdad? Ha ido demasiado solo, yo creo, ahí. Es cagada suya ahí. No ha avisado a los compañeros, se van a pirar, no quieren pegarse. Creo que ahí le ha liado un poquito de ego ahí. En plan, sí está jugando muy bien el torneo, pero ahí se ha columpiado mucho. Tenía que haberse esperado con los compañeros para que le traden. O avisar de que va a entrar, a lo que sea. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno. Bueno, venga, hasta luego, Mari Carmen. Uno se lleva uno al menos, ¿eh? Ya varía el equipo de Cheto. Bueno, a ver, tenían que arriesgar. ¿Cómo va Flex? Pues en principio no les he visto morir, creo. Así que estarán por ahí por Dome todavía. El equipo de Metoz fuera, chavales. Equipo de Metoz fuera,
O sea, no sé cómo van los puntos, pero se pueden quedar fuera por la tontería, ¿eh? El equipo de Method eliminado del todo ya, chavales. Cuidado, porque estaban bien, pero como los de abajo sumen, están fuera, Así que ahora mismo el equipo de Flex, si puede hacer kills y tal, se puede colar también, Cuidado. Una bala. The chaos that ensues in map number 6 is tough Le to suben. counteract. You called that Oh, right. le subieron y no se han enterado. To anticipate what a normal team would play and too strong on high ground. You can see they're Esta gente making la that choqueada push for the parda por engagement, campear. but already having two ¿Qué hace? eliminations, looking for Tú Sumo, perdido. not able to Tú perdido. lay inside on him. Does see him, but it's back Ojo, ahí to tenemos los Joe puntos. Hoffman. Espera un momento. Pulled the shoot at the right time Voy a dejar los to puntos ahí de minimize momento. the amount of time that you're floating in the air, El because equipo de if you Flex no lo tiene tan prolong mal it, para entrar, you Tiene que can get intentar shot out of sumar y there. que It los was a little de bit like están Duckfire. por encima no We see sumen that with the mucho. floaties. Always. I will shout out too. I mean, we're at 5 maps and going into, of course, partway into the 6. Bueno, pon la cámara. We're already at the metric we talked about. We're already at that 60.4. Ojo, Tojor matando a uno, Pelu a otro. Y Flex acaban de hacer wipe, creo, Se acaban de cargar un equipo entero, creo. Flex que se llama Marvin, ¿no? Algo así era, no sé cómo se llamaba. Sí, tiene un nombre raro, lo vemos. Bueno, 3 kills para el equipo de Flex, está bien siempre. Ojo, aquí el equipo de Yukiz pegándose con el equipo de Mex, ¿no? Sí. Toma, al puto suelo. Ojo, interrogación, interrogasao. A correr, a correr. Interrogasao. SR. Nah, eso lo leen un solo y lo tienen pillado. Le va a pegar otro. Nah, está muertísimo. Está muerto. Le está pegando un equipo, le pusea. Nada, está muertísimo. Nada, nada, olvídate. Está muerto. Aunque viene el otro equipo, igual le libran, No creo, ¿no? Nah, no se escapa. No escapa, no. Vale, ganan el gulag. Mucha kill por ahí, Blade last alive for his squad? Pops the Denny to try to rotate in and grab some loot. Has enough money to Tiene que resear, Va a resear a uno. Va a segundos el equipo de los italianos. Hola, ¿qué pasa? ¿Quieres jugar ahora? Se me sube hasta aquí, ¿sabes? Trying to salvage this last map to make sure they secure the cash money. I mean, there's a lot of money on the line. ¿Quieres Yes, jugar they've ahora? already qualified, but we're looking at a difference between Tiene first cara de and malo, second place of No, no me chupes la 9,000, boca. 30,000 for first, 21,000 for second, 16,000 for third. I mean, Me ha dado un beso. crucial $1,000 moments every inch of the way through this map. You talk about cash, Duo, your current third place team looking to put themselves up the leaderboard. Ahora me está mordiendo el pie. 14 points outside of that top position. And they're already starting A ver, no veo al equipo de Flex por aquí, Estarán en la zona de antes, en la zona de abajo de Dome. Ahora querrá ir a cagar. Ahora voy, ahora le saco. Oh, Pelu ha caído, Pelu ha caído, señores. Están pegándose con el equipo de Wars. También han matado a Tojor, queda solo Flex. F, se les puede venir la F, chavales. Sí, Flex fuera. Pues Gulag, chavales, el equipo de Flex. Para el Gulag. El equipo de Wars les ha matado. Ahí está, Pelu muerto. Tienen Gulag, ¿no? Supongo. Vale, el equipo pegándose con... Uf. Qué buena, buen turno, Sweezy and Dandaman keeping the dream alive. Probably gonna have to get Tony back, but that's okay. You're right, 35 squads though, and with still 2 other teams in this location. Están ahí los de Nova, los alemanes también. Mira, Tojor gana el Gulag, así que bien. Así ganan los 3, o por lo menos 2 de 3 estaría bien. Mira, Flex también gana el Gulag, creo. Que es Kelly, ¿no? Flex es Kelly, creo. Y Pelu también. Han ganado los 3 el Gulag, Muy, muy bien. 3 kills más. Muy, muy bien, Ahora tienen que caer en un sitio
Debería caer uno primero para revisar que no hay nadie en la zona, lootear y ya bajan los otros dos. Bien, bien, bien. Vale, pues de momento a ver qué tal Method si tienen suerte y no les pasan por puntos, y Flex si pueden seguir sumando. A ver si ponen los rankings ahora a la derecha. Bueno, de momento queda mucha partida todavía, ¿eh? Zona 2 cerrando, así que bueno. Ahí mira, ahí están los puntos. Justo lo pido y lo ponen. El equipo de Method que ha caído a la 10ª posición. Se les puede liar. Flex que entra de momento en la 15 con esas kills del Gulag. Empatado con el team de Rocket. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque está la cosa muy, muy apretada, ¿eh? Está la cosa apretadita, la verdad. Tienen que intentar matar un poco más para asegurarse. A ver qué pasa por aquí. A ver si muere el equipo del Rocket. Esa partida del 15, justo están en el borde el equipo de Flex ahora mismo. Quedan 90 personas todavía, queda mucha gente. Vamos a ver qué hace el equipo de Flex. Venga, va. Lo pongo rápido, que lo tengo por aquí. Voy a mutear el directo este y ponemos el equipo de Flex un momento. Bueno, de hecho, voy a poner directamente el directo de... Ah, bueno, lo puedo poner desde aquí. Lo puedo poner desde aquí, a ver qué tal lo hacen. Que están apurados. Me estoy guardando los humos, ¿vale? A ver si puedo recargar los Creo que aquí está bien puesta la cámara, ¿no? Cuando tú me digas, saltamos y damos. ¿En este? Vamos, hostia. Vale. Un poquito más para allá, ¿no? Espera, lo hago un poco más pequeño. Ah, bueno, no, sería este y lo hago un poco más pequeño. Cuando queráis. Ya, veo ya. En la espalda, la caja. Un poquito más pequeño. Ahí están pegando. En la abajo. Así, así. Así está bien, ¿no? Más o menos. Falta otro, el de izquierda. Tienen armas, ¿eh? Me da la kill, Vale, cuidado. Vamos volando, correr. ¿A por el solo o qué? A lo mejor no está solo, a lo mejor no está solo. Me la pela. A ver, tiene que estar solo, ¿no? Tienen el VSAT, ¿no? O el chaleco este de comms, no sé qué llevan. Vista de pájaro lleva Flex. Debería estar solo, ¿no? Si lleva Flex vista de pájaro, debería estar solo. Muy lento yo, ¿vale? A por él. Le pego. Sí, le tapo la cara al Flex un poco, ¿no? Espera, voy a quitar esto. Te veo. Sacado. Una bala. Cuidado. ¿Te está curando? ¿Te va para el agua? Me viene ahí. Me mata, Así. chavales. ¿Muerto? Buena, revive rápido. Buena, chaval. Eso es, qué rápido. Buenísima. Qué rápido, Flex. Full zona. Se quedan a los de Maze, entonces, buenísima. Vamos. No paramos. Ritmo, Si siguen así y hacen un buen top, están dentro, ¿eh? Llegamos a zona y aguantamos el límite. Full rateros ya, full rateros. Sí, o sea, es lo que tienen que hacer. Llegan a la zona y aguantar. Y a cerrar gente. ¿Para agua, chavales? ¿Mejor? No. Lo que me digáis vosotros, Lo tío. digo para no ir dando el cante por aquí por izquierda. O sea, En la izquierda se pegan, pelu. aquí había gente, acordaros. Yo creo que es mejor ir a las cuevas, a Sarin Pass. Sarin Pass no suele haber mucha gente. Yo creo que es mejor ir a Sarin Pass y dejar de lado Hidroelectric, porque Hidroelectric va a haber mucha gente. Tengo muy pocas balas, tío, 50 y Sí, no vuelve a cerrar en hidro, chavales, hidro. Hay que aguantar el top. Decirme la casa y voy. La primera que pueda. hostil, cuidado. Uy, hostil, sí. Tranqui, no pasa nada. Se metan en una casa de momento para aguantar el UAV. Pillamos la casa primero si podemos. ¿Esta? La directona, sí. ¿Avanzo? Sí, go. Me pegan delante. Claro. ¿Tenéis pistola de autores o algo? Sí, revive tú, si puedes. Yo miro. ¿Humo? Tenéis uno en la casa. Sigo rápido. Está arriba Tiene uno arriba ya. ¿Otro humo? ¿Buena? ¿Podéis venir para atrás, chavales? Para atrás, tienen que ir para atrás. Tengo Se 4. pegan a nuestra izquierda, Pelu, estás solo. Yo me hubiese ido quizás para donde Pelu, sinceramente. A ver cómo lo hacen. Están jodidos, ¿eh? Vale, pues nada. Tiro como para adelante y voy. Sí, yo tiro otro. No tengo máscara yo. Tienen que meterse en la casita pequeña de enfrente. Aquí me curo, Tony, aguanta. Ahí está bien Flex, ¿eh? O sea, no podéis venir por aquí ni de coña, ¿no? Pues no sé, Pelu, si quieres lo pruebo. Ahí tiene uno. Allí tengo gente. Tom. Yo es que hubiese subido por donde Pelu, más a la izquierda incluso, tío, no sé. Es que meterte en hidro es una putada porque hay mucha gente, ¿sabéis? Tengo de frente, yo no puedo, tío. Espera que se te cargue el humo y ya está. ¿Puedes tirar un humo, Tony? No tengo humo. Vale, van a funar al Flex. Es esta pelea, yo creo, ¿no?
Demasiado impaciente por parte de Flex ahí, yo creo. En plan, esperar unos segundos y tirar el humo, quizás, ¿no? Top 29, chavales. Quizás un poco impaciente ahí. Esperar a que se cargue el humo, le da tiempo y tirarse el humo y pasar. Pero bueno, es que ahí también este es un poco apuro de tiempo, ¿no? Aguanta un poquito, ¿no? Puede, revive, que reviva ya. Por si acaso. Ya. Hay gente, Yo creo que estoy muerto. Tojol está bastante mal colocado. Aquí Flex quizás la mejor idea es caer en la fortaleza y pillarse el fantasma. Como sea. Diría yo, no sé. Sí o sí, top 10, chavales. Sí Tengo o gente sí. delante en el verde. Es que top 10 es complicado, ¿eh? Pasamos de ahí, por derecha. Os lo miro. A mi derecha me pegan, me matan. Puede dar info ahí Flex, pero quizás tiene que empezar a pensar en caer en algún tejado o en la fortaleza dentro y pillar fantasma o algo. Sí, en alguna torre o algo, sí, algo de eso. Me pegan ya. Tranquilo, estoy viendo. Se pincha pelo. Nada, Flex tiene que... La torre no creo que sea tan buena idea. Yo creo que es mejor que se ponga donde me puse yo la otra vez en Ranked, que es encima del depósito ese, ¿no? De arriba mía, además. De arriba mía. Es que la de la fortaleza no es mala, ¿eh? Caer en fortaleza, matas al bot rápido y te pillas la clase, te pillas el fantasma y te quedas dentro. Claro, el tema es que no hay un equipo dentro de la fortaleza, que puede ser, ¿eh? Pelo está muy jodido también. Tiene que aguantar Flex el top y está cayendo demasiado ya. No sé dónde caer yo, chavales. Creo que era En aquí, ahí no, yo caería más adelante. Timing de mierda, bro. Joder. Calma. No sé, tengo que caer Tiene ya, que intentar caer en alguna torre, Flex. Es tu decisión, brother. O en la fortaleza. A un top, a lo mejor. Cuidado abajo tuya. Si abajo tiene gente. Ahí tumbado, quizá, no sé. Es que le van a ver de varios sitios. Sí, ahí le han pegado. Al final. No te quedes ahí. Yo creo que ahí le van a matar. Hubiese sido mejor quizás en los depósitos de la izquierda, que son un poco más altos. O como os digo, en la fortaleza y pillas el fantasma para que no le vean. Mínimo. Pero bueno, tiene que aguantar. Todo en la casa azul, uno en antena. Bueno, podemos poner el streaming oficial, ¿no? Porque Flex se va a poner aquí a campear, no va a poder hacer mucho más, chavales. Entonces vamos a cambiar el streaming oficial, porque yo creo que le van a matar aquí. Va a tener que aguantar aquí al máximo y bueno, nos fijamos en la fila a ver si muere, ¿vale? No te muevas. A ver si lo consigue, pero está complicado. Ahí le van a ver... Uf, espérate, antes de cambiar. ¿No le ven? Que no se mueva. Arriba el otro, tío. Los tiene debajo. Da igual, eso no puedo. No le han visto, qué suerte, tío. Abajo tuyo tienes como recovejos. Tengo ¿sabes? gente abajo. Y si no, lo Sí, sé, tiene gente abajo, sí. casi. No, abajo no se puede meter, abajo no se puede meter. Tiene que darse donde está y rezar. No hay más. Vale, vamos a poner el streaming oficial. And guess who you're fighting? The team in fourth, Meeks. Look out for 21 in 6 at the Espera, bottom no, of this este. minimap. When we're able to swap Ahí over está. there, that is a crucial fight for the Y nos top fijamos en three. Flex, ¿vale? Que está ahí en la este subido. Especially because Meeks, all three of them are still alive. Doing everything that they need to do. Team Zathu, Rakes, Sisti. No strangers to picking up a lot of eliminations, looking down to Cord. Madre mía, el ataque ahí, ¿no? just in front of them, Mejor la trying to Cronen, ¿no? Yo creo, no sé. into zone, and even though Cord from Team Strays Ese es won Flex. map number 3, El Woody will es Flex. it be enough? They were inside Vamos, the vaquero, top 10 aguanta. coming into this map, but you never Vamos, know. There Woody. could be a massive La han visto, migration from the a latter Woody. half of the teams outside the top 15 looking to put pressure. I just saw Oki and Aguanta, Wiz get vaquero. splattered by a vehicle. It's just FIFA alive, and then FIFA goes down. Bueno, no, Buddy no es Flex, ¿no? No, Buddy no es Flex, creo. Creo que Flex estaba en otro depósito diferente, ¿no? No es, está más lejos, sí. Buddy es otro. Ahí es donde me hubiese puesto yo, donde está el Buddy. Ojo. Que mueran. Buddy aguanta arriba, ¿no? Sí, Buddy está ahí de puta madre, ¿eh? Pero no es Flex. Flex estaba a la izquierda. De hecho, es Limaye. Flex es Limaye, que está al fondo. ¿Lo veis ahí atrás de la pared? O sea, Flex todavía está vivo. A aguantar, no le queda otra. Es Kelly ahora, se llama Kelly también. Es el número 20 es. O sea, Flex es el número 20. Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Ahora se llama Álvarez. Va cambiando, es cambiante.
Ojo con Wartex, que se escapa. Nada, no se escapa, ha muerto. No se escapa, no se escapa. Flex está dentro. Ahí. No estoy seguro, creo que sí, ¿eh? Saber, número 20 es. Ojo, que ha elegido bien el Flex, ¿eh? Con la tontería ha tenido un poquito de suerte ahí, que la han visto antes, pero bien, bien, bien. Vision está solo ahí, el equipo de Yuki también. Está comiendo gas ahí. Se va a morir por gas. Te vas a morir por gas, máquina. Corre. Apurando al máximo, ¿eh? Se pincha. No te va a dar lo suficiente el estimulante. Es que el estimulante no cura casi. Flex está dentro, ¿eh? Ahora mismo del... No, le falta nada, ¿eh? Le faltan unos pocos puntos. Tiene que seguir sumando, ¿eh? De momento sigue vivo Chavert, ¿eh? Flex sigue vivo, señores. Está fuera, ahora va a tener que moverse. Pero si la gente se mata puede entrar, ¿eh? Por pillando multiplicador. Necesita hacer el top 10, creo. O sea, necesita el top 10 Flex. Tiene que intentar sobrevivir Flex. Si salta por la derecha tiene 3. Si salta por la izquierda tiene un montón de equipos. Está jodido, tienen que matarse antes de que Flex salte. Top 11. Uno más, tiene que morir, un equipo más. Un equipo más tiene que morir, ¿eh? Ya está, top 10, ¿no? Top 10, lo tienen, creo. Creo que lo tienen. ¿Ya murió? ¿Top 12? No, pues creo que no se ha quedado al límite, ¿eh? Se ha quedado al límite, creo, Flex, ¿eh? Se ha quedado al límite, creo. O sea, creo que no llega a sumar, ¿eh? Creo que no llegan por nada. Han quedado 16, creo. Ah, lo veremos la clasificación, ¿vale? Pero creo que ha llegado justo, tío. ¿Un RPG la ha matado? ¿En serio? Qué asco, tío. Míralo con RPG el cabrón este, tú. Ahora veremos los puntos, pero creo que están fuera por lo que ponía en la tabla esa. Igual está desactualizada, puede ser. Ahora veremos. Ahora veremos la final. Igual está desactualizada la tabla esa, Bueno, vamos a ver cómo queda el final de la partida. De momento tienen el top los del RPG, que están bastante bien colocados. Igual gana el Babel otra vez, Con la pistola, tú. Lo ha tumbado, Lo que no sé es por qué no dispara con la Cronen. ¿No tiene balas con la Cronen? ¡Ojo! ¡Hola! Tiene placas y máscara. Se puede colar por aquí. Buena rotación, de los azules. Le pilla por la espalda, buenísima. Ojo, otra pistola, tú. La ha tumbado con la pistola, Otro. Toma. ¿Meto centra? Bien, bien, bien. Ahora lo veremos igualmente, ahora lo veremos. Con la pistolilla aquí arriba, Fijaos, Flex ya elegí este sitio en vez del otro, Bueno, igualmente no sé si estaba dentro esto. Creo que no. Es aleatorio, es suerte al final. Bueno, pues quedan 1 contra 2. Se va a matar, ¿no? El tío este. No le va a dar los puntos, se va a matar. Se va a morir por gas para no dar los puntos. Ha vuelto a ganar el equipo de Babel, Han ganado 2 partidas también. Ahí está, muriendo. No va a dar la kill, ahí está. Bueno, señores, pues acabó la última partida. Tenemos la tabla, señores. Yuki gana el torneo, por poquito en verdad, Así que ahí está, los italianos segundos, Xavi Ultras. El top 3, Meg, que está ahora actualmente acusado de hacer trampas en el torneo. Veremos qué pasa con él, porque mucha gente le está, al parecer, diciendo como que lleva cositas. Así que yo no digo nada porque no le he visto jugar mucho. Así que veremos qué pasa. Estivo por ahí también, top 4. Abwi top 5, Eco top 6, Jamafando top 7, Strong top 8, Itzcore top 9, Aizen top 10. Ahí está, y efectivamente Flex por 1 punto se queda fuera. Puede ir a la repesca todavía, pero de momento Flex no entra. Veremos qué pasa con el chaval este, con el que han acusado de trampas, porque si le eliminan evidentemente subiría un puesto. Pero bueno, también tenemos por ahí, como veis, a Gunz, Wars 12, Method el 13, agárramela que me crece, jeje. Stukex 14, Klafsen 15. Esos son los que entran en el Mundial. Flex se queda a 1 punto ventral en el Mundial directamente.
Así que F, señores. Hay gente muy buena fuera. Rocket fuera, por ejemplo. También está por ahí Pentagon fuera, que son bastante buenos. Y bueno, faltan otros 30 equipos que evidentemente no han clasificado, ¿vale? Por ejemplo, Cheto está por más abajo, creo, que dejaron la última partida. Así que el único equipo de momento de España clasificado es el equipo de Method. Veremos qué pasa con el tramposillo, ese supuesto tramposillo, supuesto. Si es cierto que lleva algo y le pillan y le banean, entraría Flex. Así que veremos.